¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos arrancando la transmisión del fútbol aquí a través del estadio del Club Nacional, que hoy va a estar oficiando de local el conjunto de Guaraní. Hablamos del estadio Arsenio Orico para la fecha número 8, donde se van a estar enfrentando Cerro Porteño y Olimpia Guaraní. Cerro Porteño por la fecha 8, señores. Hoy está en juego la punta del campeonato, señores. Nada más y nada menos que la punta del campeonato. Guaraní, que tiene 16 puntos, y el conjunto de Cerro Porteño, que tiene 17 puntos. A un punto están estos equipos entre sí, así es que va a estar atractivo, entretenido este gran partido, el clásico de la fecha. Estamos en la semana de la fecha, en la semana de los clásicos, digo bien, teniendo en cuenta que hoy va a estar jugando el conjunto de Guaraní ante Cerro Porteño, y el día de mañana Libertad Olimpia, señores, otro clásico también por la fecha número 8 del fútbol paraguayo. Ya también rápidamente vamos saludando a el señor, hablamos de nuestro trabajo comercial en este caso, hablamos de Julio Villalba. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido, Julio. ¿Qué tal, Roberto? Un abrazo grande a vos y a toda la audiencia de Fútbol Descenso que nos está acompañando a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Una fecha bastante apasionante, no solo por lo trascendental que sería este partido entre puntero y escolta. Cerro Porteño 17 puntos, Guaraní con 16. Hace rato Guaraní le ganó de visitante al Sportivo Emiliano y ya suma también 16 puntos. Está quedando tercero. Luqueño. Exactamente, de Sportivo Luqueño, perdón. Y mañana, aparte del clásico blanco y negro, que es Libertad Olimpia, Libertad que tiene 11 puntos, Olimpia 8, ambos necesitados para ganar y volver a permanecer al campeonato. También está un duelo súper atractivo entre Trinidense y Nacional. Trinidense, que tiene 14 y Nacional con 12. Inclusive Trinidense, con una victoria el día de mañana, podría quedar como escolta en este torneo clausura que está siendo bastante apasionado, Roberto. Correcto, señores, de esta manera está el campeonato, que ya en la fecha 8 de una u otra manera se está prendiendo en el campeonato de apertura. Ya rápidamente también aprovechamos y nosotros vamos vendiendo, si te parece, mi querido Julio. Dame una tanda y ya en un ratito estamos con las alineaciones de ambas escuadras. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactándose a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram o llamanos al 0981-937-767, Alexa Store. ¿Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno pero con estilo? Está el Keeper Barber Shop, es la respuesta. Estamos sobre Curupaitú y Petirosi en Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Está el Keeper Barber Shop, guardianes del estilo. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Melinaes te asistimos con toda la profesionalidad. Diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Ciencias Peráticas y Capitán Infran en Luque. Contactanos al 0985-356-375. Melinaes Arte en Uñas. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. Vende más, alcanzar tus objetivos, y el fútbol de ciencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen, por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguinos en Instagram o llamanos al 0974-301-619. Aurora Store. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Midela Piercing, somos un espacio de transformación, de elección y de expresión profunda, donde marcamos más que la piel. Visítanos en nuestro local en Capiatá, teléfono 0984-679-443. Midela Piercing. Correcto, señores, ya se ha hecho la fiesta aquí en el estadio del Arsenio Orico del conjunto de Nacional, en donde el cuadro de Guaraní va a estar haciendo de local. Realmente muy lindo el escenario, al menos el empastado luce impecable. Un césped, un verde unánime, estamos observando al menos aquí desde la cabina de prensa, Julio. Exactamente, yo creo que es lo más importante para un club de fútbol hoy en día, el empastado. Si el empastado está en buenas condiciones, se puede practicar buen fútbol, que es lo que aspiramos nosotros como país, ¿verdad? Poder sacar mejores jugadores, porque no es solamente... para mí el empastado es súper importante, Roberto. No, totalmente. De hecho, que si el empastado no está en óptimas condiciones, no se va a poder realizar la práctica del fútbol, como bien decías. Así es que vemos que están mojando ahora
está prendido el regadío automático. Es más, desde hace un buen tiempo que ya están mojando el terreno de juego, lo que da a entender que hoy la pelota va a rodar y rápido. Va a rodar mucho. Yo creo que Guaraní va a aprovechar sus volantes veloces que tienen por los costados, como Mansur, por ejemplo, el mismo John Jairo Sánchez, que he visto que está en la alineación principal. Así que va a ser un duelo entretenido. Vamos a ver cómo lo enfrenta Diego Martínez a Bernay el día de hoy con esas salidas rápidas que estaba queriendo buscar el cuadro aurino. Correcto, dicho sea de paso también, si te parece, Julio, damos las alineaciones de ambas escuadras. Arrancamos por el local, arrancamos por Guaraní. ¿Cómo sale Guaraní al terreno de juego, Julio? Guaraní sale en el arco, camiseta 30 Aldo Pérez, 2 Alcides Benítez, 3 Alcides Barbote, 5 Mario López, 4 Eduardo Saracho, 7 Enzo Mansur, 20 Alexandro Maidana, 32 John Jairo Sánchez, 36 Luis Martínez y capitán de equipo, 9 Iván Ramírez y 26 Diego Fernández, los 11 del director técnico Víctor Bernay. Correcto, los 11 titulares del conjunto de Bernay. Indícame cómo sale Cerro, cómo salta al terreno de juego el conjunto de Cerro Porteño, Julio. Cerro Porteño sale con la camiseta 1 Alexis Martín Arias, en la línea de 4 en el fondo, 2 Fabricio Domínguez, 14 Lucas Quintana, 22 Matías Pérez y 15 Blas Riveros. Número 8 y capitán de equipo Federico El Pachi Carrizo, 26 Robert Pérez Gamota, 39 Jorge Marcelino, 11 Juan Manuel Iturbe, 9 Luis Totín Amarilla y 21 Sergio Araujo, los 11 de Diego Martínez. Correcto, señores, ya están confirmados a plenitud ambos equipos. Tenemos también los suplentes, si te parece, Julio. Se te confirmo la banca de Guaraní: 31 Marino Arzamendia, 10 William Mendieta, 14 Paul Riveros, 15 Thiago Servín, 17 Richard Torales, 18 Cerza Armiño, 19 Luis Ayala, 22 Lucas Gómez, 25 Giovanni Gómez, 27 Fernando Román, 35 Alan Pereira y 37 Juan Pérez. Correcto, entonces los suplentes del conjunto de Guaraní. Indícame cómo está la banca de Cerro, Julio. 25 Roberto Fernández, 5 Jorge Morel, 10 Cecilio Domínguez, 17 Gabriel Aguayo, 20 Wilder Viera, 27 Jonathan Torres, 28 Alexis Fariña, 31 Ignacio Aliceda, 32 Nelson Eliseche, 33 Rodrigo Gómez, 36 Carlos Zárate y 40 Orlando Cristaldo. Correcto, entonces los suplentes del conjunto de Cerro Porteño. Quiero San Bernardino, visitando y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quiero San Bernardino. Correcto, también tenemos a los árbitros del partido. Indícame quiénes son los que van a estar impartiendo justicia en esta tarde de sábado, Julio. El árbitro principal será Blas Antonio Romero. Los asistentes 1 y 2 serán José Cuevas y Esteban Testa. El cuarto árbitro será Aldo Quiñones. En el bar estarán José Méndez y Abar Héctor Balbuena. Delegado del encuentro William Centurión. Correcto, entonces ya también están confirmados los jueces que van a estar impartiendo justicia en esta tarde de sábado. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería. Te esperamos sobre Augusto Roa Bastos, esquina Pirizal, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984-487-059. Panadería Flecha. Correcto, señores, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale me gusta y compartir la señal. También hoy, a partir de hoy, estamos también a través de nuestro canal de YouTube en el Fútbol de Ascenso, también para que la gente se pueda suscribir. Dale me gusta en Facebook, suscríbete en YouTube. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto, helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Ciudad 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Correcto, señores, está pactado para las 18:30 el arranque del fútbol aquí, Julio. Exactamente, 18:30 arranca puntualmente el partido. Correcto, señores, estamos aguardando nada más por el ingreso de los protagonistas. Estamos a 10 minutos principalmente del arranque del fútbol. En estos momentos ya está copado allí el sector sur, sería donde están los hinchas de Guaraní. A priori aparecía, yo dudé porque me parecía que no se iba a estar llenando ese lugar, pero sí llegó en masa la gente, Julio. Fleming Medicina prepaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Ciudadela 1751, teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Correcto, Guaraní, que en el partido anterior, a ver si me recordás, si tenés ahí a mano nada más, Julio, el resultado.
teniendo en cuenta que Cerro sí a mitad de semana cayó ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores de América. Hoy Cerro tendrá que lavarse la cara, tendrá que reivindicarse, teniendo en cuenta que de no ganar hoy, en caso de que Guaraní gane, va a tomar la punta del campeonato, Julio. Exactamente, Cerro viene con esa amarga derrota por Copa Libertadores ante Estudiantes sobre la hora y de penal, mientras que Guaraní viene de ganar el clásico más añejo por 4-0. El envión anímico que eso representa favorece bastante al equipo de Bernay. Correcto, entonces de esta manera llegan los equipos. Recordando que Cerro cayó a mitad de semana por Copa Libertadores de América. La próxima semana tendrá que lavarse el rostro el conjunto de Cerro si es que quiere continuar en este caso sería ya en los cuartos de finales de la Copa Libertadores de América, Julio. Exactamente, y según lo que se refleja en el equipo de Martínez, un equipo bastante mixto en comparación a lo que fue el partido contra Estudiantes, incluso mismo contra el partido contra Nacional en la fecha número 7. Jorge Marcelino creo que sería su debut absoluto, sí. Totalmente. La vuelta de Robert Piris también. Robert Piris, sí, también. Entonces va ese dueto, por decirlo así, en la mitad de la cancha entre Robert Piris y Jorge Marcelino. Es la primera vez que se va a estar dando. De hecho, es el debut oficial hoy de Jorge Marcelino, el volante de marca. Y de Luis Amarilla también, creo que todavía no había jugado de titular. Si no me equivoco. Sí, también. No tengo registro de que haya arrancado de titular. Sí, en el segundo tiempo ha ingresado, pero no del vamos. Entonces, hoy dos futbolistas que van a estar debutando en cuanto a titulares, principalmente de Jorge Marcelino, perdón, y también de Luis Amarilla, que va a estar arrancando de titular en filas del Cerro Porteño, Julio. Repasamos los partidos de la fecha 8 del torneo clausura que arrancó con el empate entre Recoleta y General Caballero de Juan León Mallorquín 0-0. También igualaron 1-1 en este caso Atlético Tembetaré y el Sportivo 2 de Mayo. Y el día de hoy, hace unos minutos, de visitante, el Sportivo Luqueño se prendió al campeonato y derrotó 1-0 al Sportivo Ameliano. Correcto, en estos momentos vemos ya ingresar a los suplentes primero de Cerro. Lo vemos a Martínez que está cruzando, está a la mitad de la cancha, lo silbaron todos los hinchas de Guaraní también, allí con el técnico argentino Martínez que se va acercando allí al banco de expectativa, los suplentes también que van llegando y de a poquito se va armando la fiesta, Julio. La parte alta del campeonato queda de esta manera: Cerro Porteño con 17 puntos, Guaraní el Sportivo Luqueño con 16, Sportivo Trinidadiense 14, Nacional 12, Libertad 11, 2 de Mayo 9 y Olimpia con 8. Correcto, entonces de esta manera está el campeonato del fútbol paraguayo, señores, bastante apasionante. Ya de arranque, decíamos, ya en la octava fecha, ya realmente se han emparejado algunos casos de Guaraní y Cerro Porteño que están allí cerquita. También está Luqueño con 16. Entonces están allí peleando palmo a palmo lo que es la punta del campeonato. A ver si tenés allí las tablas indicadas, mi querido Julio. La tabla de posiciones. Sí, Cerro Porteño 17 puntos, Guaraní 16, Luqueño 16, Trinidadiense 14, Nacional 12, Libertad 11, 2 de Mayo 9 y Olimpia 8 en la parte alta. Mañana domingo se cumple la fecha 8 del campeonato. Culmina, mejor dicho, Olimpia versus Libertad en el Defensores del Chaco a las 16 horas. Y el Sportivo Trinidadiense va a recibir a Nacional a las 18:30. Correcto, entonces, como decía ya en el arranque, en la previa en este caso, en donde la fecha 8 es la semana de los clásicos en este caso. Un partido bastante importante. Sí. Trinidadiense Nacional también. No es un clásico, pero es bastante importante, como te mencioné. Si Trinidadiense gana el día de hoy, podría quedar como escolta prácticamente. Sí, tal cual. No es un clásico, pero es un partido importante teniendo en cuenta los puntos importantes que se van a estar jugando, mi querido Julio. Así mismo sería, Roberto, así mismo. Correcto, señores. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook y también en YouTube. Dale me gusta a nuestras páginas en Facebook, compartir la señal para que esto pueda llegar a más personas. También suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos también en Twitter, en Instagram, Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Correcto, señores, ya están los árbitros, la mitad de la cancha como para ingresar. Esto arranca en cualquier momento, Julio. El día de hoy arrancó la Premier League y nuestro compatriota Omar Alderete debutó y arrancó de titular con el Sunderland, derrotando 3-0 al West Ham con una asistencia de Omar Alderete. Sí, justamente estuvimos observando esa situación. El pase no fue un despeje, como se decía, fue un centro, un pase direccionado realmente. Más que un centro, fue un pase a la cabeza del compañero, primera asistencia entonces
del Meckenbauer paraguayo, como lo llaman, a Omar Alderete, realmente que tiene una zurda privilegiada, que ya debutó y con una asistencia y goleada de su equipo. Exactamente, también Diego Gómez ingresó bien en el segundo tiempo en el empate de su equipo, el Brighton. 1-1 también terminó su partido. Correcto, entonces los paraguayos en la Premier League. Esto va a arrancar en cualquier momento, Julio. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram o llámanos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, señores, ya están los futbolistas en la mitad de la cancha como para ingresar. Esto arranca en cualquier momento, señoras y señores. Reiteramos de vuelta las alineaciones de ambas escuadras. Guaraní que salta el terreno de juego con la 30, Aldo Pérez. Con la número 2, Alcides Benítez. Con la número 3, Alcides Barbote. Número 5 para 4, Eduardo Saracho. Número 7 para Enzo Mansur. Número 20 para Alexandro Maidana. 32 para el ecuatoriano John Jairo Sánchez, 36 para el capitán de equipo Luis Martínez, arriba Diego Fernández, en punta Iván Ramírez con el número 9. ¿Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno pero con estilo? Style Keeper Barber Shop es la respuesta. Estamos en Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Style Keeper Barber Shop, guardianes del estilo. Correcto, señores, ya están ingresando en estos momentos los futbolistas de Cerro Porteño, como también así del conjunto de Guaraní. Damos lectura rápidamente de los titulares del Cerro Porteño. En portería con la número 1, Alexis Martín Arias. Número 2 para Fabricio Domínguez Huerta. 14 para Lucas Quintana. 22 para Matías Pérez. 15 para Blas Riveros. 8, y capitán de equipo para Federico el Pachi Carrizo, 26 para Robert Pérez de Mota, 39 para el debutante Jorge Marcelino, número 11 para el póser Juan Manuel Iturbe, arriba Luis Amarilla y Sergio Tapita Araujo. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Meli Nails te asistimos con toda la profesionalidad, diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Cielcias Peráticas y Capitán Isfran Luque. Contactos al 0985-356-375. Meli Nails, arte en uñas. Correcto, señores, ya están los protagonistas dentro del terreno de juego. Esto arranca en cualquier momento, señores. En estos momentos se están realizando el saludo correspondiente. Los visitantes que saludan a los locales, que es Guaraní que auspicia de local en el estadio de Arsenio, en el estadio de Arsenio Lico, digo bien, 18:30 arranca el fútbol. Estamos a menos de 2 minutos para que arranque el lance de Julio. La plataforma perfecta para anunciar tu marca de emblemaas, alcanzar tus objetivos y el fútbol de ciencia. Nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Una más, Julio. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen, por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguinos en Instagram, llamanos al 0974-301-619, Aurora Store. Correcto, señores. Masiva concurrencia de público del conjunto de Guaraní, que realmente están con todo hoy, con la ilusión de una u otra manera de conseguir la victoria ante Cerro Porteño y tomar la punta del campeonato, Julio. Exactamente, sería una victoria más que importante para Guaraní, porque viene con ese envión anímico de ganar la Olimpia, de golear la Olimpia y volver a triunfar esta vez ante Cerro Porteño, el puntero del campeonato. Lo afianzaría ya directamente como el candidato número 1 del torneo clausura, que desde hace bastante tiempo estamos abordando justamente a Guaraní para que se dé ese siguiente paso y pueda volver a pelear el campeonato como hasta hace unos años, como fue en el torneo de apertura mismo, incluso que está manteniendo justamente ese orden que estuvo hasta la última fecha peleando contra Libertad Roja. Totalmente, ya están los futbolistas dentro del terreno de juego, señores. Allá ahora se va a lanzar la monedita. Por ahora, arco sur para Arias, arco norte para el portero de Guaraní, Aldo Pérez. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Minela Piercing, somos un espacio de transformación, de elección y de expresión profunda, donde marcamos más que la piel. Visitanos en nuestro local en Capiatá, ruta 2, kilómetro 19 y medio, teléfono 0984-679-443. Minela Piercing. Correcto, señores. Estamos aguardando ahora por las respectivas fotografías de ambos futbolistas. En este caso, el capitán de ambos equipos, Luis Martínez, por el lado de Guaraní, y Federico el Pachi Carrizo por el lado de Cerro Porteño, que ingresó increíblemente en el minuto 91 ante Estudiantes de La Plata. Yo decía, es una falta de respeto para un gran atleta que ingrese en ese minuto de juego, y no entendí el cambio rápido. Exactamente, fue bastante raro porque Wilder
más allá de que no fue un buen partido para él, no puede cumplir la función de Pachi de poder distribuir bien la pelota de 3/4, o sea, de media cancha en adelante. Así que se nos tuvo bastante dificultades en miércoles contra Estudiantes en este caso. Correcto, señores, va a arrancar el fútbol, va a mover el conjunto de Cerro Porteño cerca del balón. Sergio Araujo va a arrancar el partido aquí en la ciudad de Asunción, en el barrio obrero. Estamos aquí al lado del estadio del Club Cerro Porteño, señores, del estadio del Nacional. Arsenio Rico, pitazo del juez. Ya está el marcha el fútbol. Ya se juega Guaraní Cerro Porteño por la fecha 8. Relata para Fútbol de Ascenso Roberto Romero. Va saliendo Cerro, la tiene Quintana para el conjunto azulgrana, juega sobre la punta zurda, apertura para Rivero, le mete más arriba para el Pachi mete arriba forzado, recupera Guaraní, va tomando la pelota al Cides Benítez juega en cortito, pelota para Barbote, va saliendo para el conjunto aborigen, Barbote juega atrás del balón para la presencia de Aldo Pérez que va jugando sobre la zona izquierda, apertura para López, va saliendo el segundo marcador central, López juega atrás, la pelota para la presencia de Pérez, va saliendo Guaraní. Quillo San Bernardino visitando, si llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann, teléfono 0976-940-191, Quillo San Bernardino. La pone en órbita, pelotazo Río de Pérez, cae sobre la punta zurda, va peleando Fernández, cabeza sobre adelante, cierra bien Mati Pérez, le mandó por un costado, va a correr, responder, el lateral ofensivo para el Indio. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería. Te esperamos sobre Augusto Roa Bastos, esquina Pirizal, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984-487-059, Panadería Flecha. Va saliendo el Guaraní, bien la pelota sobre la punta derecha para Benítez con la pelota, este es Benítez, el anterior era Mario López, allí va Benítez con la pelota, va Benítez, transporta el balón, pierde, recupera el conjunto de Cerro, la tiene el Pachi, cayó el Pachi, ahora que pita el juez, falta en perjuicio del Pachi, va a corresponder, tiro libre para Guaraní. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantido en buen servicio, dirección Avenida Eusebio Ayala 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalúrgica El Yunque. Sale Cerro sobre la punta derecha, apertura para la presencia del futbolista Domínguez juega atrás, cuidado, se complica Quintana con pelotazo por arriba, cae en la mitad de la cancha, aparece Totín, allí va Totín amarilla, retrocede, juega para Pires Mota de primera, se equivoca, le regala a Benítez, allí recupera de vuelta el Pachi para Cerro, juega para el Tapita de vuelta para la presencia de Pachi Carrizo, va el Pachi, mete al medio, balón para Marcelino, juega sobre la punta derecha, no pudo controlar Domínguez Huerta, la pelota que se pierde por un costado, va a corresponder lateral de salida para el Indio. Fleming Medicina, prepara tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Cibellala 1751, teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Va cargando Cerro, pedía falta la gente de Guaraní, no pasó nada, dice el árbitro. La pelota sobre la punta derecha, aparece Totín, cayó al suelo. Falta en perjuicio de Totín amarilla. Va a corresponder tiro libre para el Ciclón. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Tiro libre para el conjunto azulgrana en la mitad de la cancha. Va a ejecutar. Allí Pirida Mota ya lo hizo. Juega para Quintana. Quintana entrega el balón para la presencia del Pachi. El Pachi Carrizo. Allí la tiene Carrizo para Cerro. Juega al medio para Pirida Mota. Da Mota para el conjunto azulgrana. Allí la tiene Piri. Descarga el balón para Quintana. Allí Quintana va saliendo para Cerro Porteño. Juega sobre la punta derecha. Apertura para la presencia de Mati Pérez. Mati Pérez entrega para Domínguez. Domínguez con la pelota. Juega más arriba sobre la punta derecha. Allí va Iturbe. Iturbe juega al medio. A ver quién llega. Ahí aparece Damota. Damota mete la pelota sobre la punta derecha. Corre Fabri Domínguez. Allí Domínguez a ver si llega. Llegó el Charrúa. Allí Domínguez enganchó. Le queda para la zurda. Envía el centro arriba pasado. A ver quién llega. Meta al medio. Aparece Tapita. La pelota se pierde por línea de fondo. El árbitro pita falta, me parece, en perjuicio del zaguero central López. Va a corresponder tiro libre salido para Guaraní. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactando a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram o llámanos al 0981-937-767. Alexa Store. Tiro libre de salida para el conjunto de Guaraní, señores. Va a ejecutar López. Juega sobre la punta derecha. Apertura para el Cides Benítez. Va saliendo Guaraní. Allí juega arriba para Mansur. Mansur juega para Benítez de vuelta. Allí Mansur la perdió. Cuidado, sale mal Guaraní. Ya pierde la pelota. Digo bien, recupera Pirida Mota. La Mota que la pincha. Pelota sobre la punta zurda. Cierra Benítez. Metió al medio para Totín. Allí se mete Totín. No pudo controlar la pelota. Antes aparecía Tapita Araujo. Recupera de vuelta Cerro para el Pachi. Pero pegó la mano de Totín amarilla. Es lo que indica el árbitro del partido. Va a corresponder
poder. Tiro libre de salida para Guaraní. ¿Precisas darle un cambio a tu imagen con un toque moderno pero con estilo? Está el Keeper Barbershop, es la respuesta. Estamos sobre Curupatí, Petirosi, en Gaviatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Está el Keeper Barbershop, guardianes del estilo. Saque de arco para el conjunto. Tiro libre de salida, en este caso para el conjunto de Guaraní. El partido continúa 0-0. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Meli Nails te asistimos con toda la profesionalidad. Diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Celsas Peráticas y Capitán Isfran en Luque. Contactos al 0985-356-375. Meli Nails, arte en uña. Va saliendo allí Marcelino, juega sobre la punta derecha. Apertura para la presencia del Iturbe. Allí se mete Juan Manuel Iturbe, el prócer. Aparece Iturbe, juega sobre la punta derecha para Domínguez. Domínguez que la pincha, pelota de vuelta para Iturbe. Allí va Iturbe, pegadito a la raya de cal. Se mete Iturbe, entra en diagonal, envía al centro. ¡Bajo! Rechaza con la zurda Mario López. La pelota que cae en la mitad de la cancha. Va peleando con todo Iván Ramírez. Allí solo contra el mundo. Pierde la pelota, recupera de vuelta el conjunto de Cerro. Pérez juega para Quintana. Quintana ahora el conjunto de Cerro. Juega sobre la punta zurda. Apertura para la presencia de Blas Riveros que entra en diagonal. Se mete Rivero, juega al medio. Balón para el Pache. Se equivoca en el pase. Parecía Tapina, digo bien. El rebote, la recaptura. Pide la Mota. Juega para el Pache. Allí el Pache que está pegado a la raya de cal. Ensaya el centro. El cambio de frente, mejor dicho, viene el centro. Arriba cierra bien la defensa del conjunto de Guaraní. En el retroceso aparece Jorge Marcelino. Va saliendo Cerro. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. Vende más, alcanzar tus objetivos y el fútbol de ciencia. Nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, son la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego. 5 minutos de la primera etapa y el marcador Quirios lo indica. Roberto Romero. El marcador continúa en blanco. Cerro Porteño y Guaraní. Guaraní Cerro empate 0-0. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen. Por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguinos en Instagram o llámanos al 0974-301-619. Aurora Store. La pelota la va teniendo Maidana. Juega sobre la punta sur para López. Allí va saliendo López. Mete el pase arriba. De vuelta para Maidana. Aparece sobre la punta zurda. Mete el pase arriba. Aparece destapado sobre ese corredor Saracho. Allí Saracho que le retrocede. El árbitro retrotrae la acción. Pita falta en perjuicio de Mario López. Va a corresponder tiro libre de salida para Guaraní. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Minela Piercing, somos un espacio de transformación, de elección y de expresión profunda, donde marcamos más que la piel. Visítanos en nuestro local en Capiatá, ruta 2, kilómetro 19 y medio. Teléfono 0984-679-443. Minela Piercing. Tiro libre de salida para el conjunto de Guaraní, señores. Ya puso en juego. Ya la puso en juego y viene. Allí el futbolista López. Juega sobre la banda derecha. Apertura para la presencia de Barbote. La pone bajo la suela. Entrega el balón para Mario López. López con la pelota. Juega más atrás para el portero Pérez. Va saliendo Guaraní. La fecha 8 del torneo clausura arrancó con Recoleta General Caballero de Juan León Mallorquín. 0-0 ese partido. Atlético Tembetarí 2 de mayo igualaron 1-1 y el Sportivo Ameliano cayó de local 1-0 contra el Sportivo Luqueño. La pelota queda en poder del portero. Hablamos de Alexis Martín Arias. El partido continúa 0-0. Quirios San Bernardino, visitándonos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirios San Bernardino. Va cargando Guaraní, cuidado, se mete con todo. Aparece Ramírez, cierra bien la defensa de Cerro. Aparece el Pache del retroceso. Va saliendo para Cerro, Porteño, puntazo para adelante. El balón para Totín, juega sobre la punta sur para Tapita. Tapita que cambia perfectamente de lado. La pelota sobre la punta derecha. A ver si bajó, baja bien. Carga Cerro, se mete con todo y Turbe. Entra en diagonal, le pega de zurda hasta el remate. Apareció Sergio Araujo para empujar ese rebote que dio el portero Pérez. Arriba el Ciclón, golpea primero Cerro Porteño, el equipo de la mitad más uno, el equipo más popular del país. Cerro se pone arriba, Cerro Porteño 1, Guaraní 0. Marcamos el tiempo de gol, Julio. A los 7 minutos de la primera etapa, Roberto. Correcto, señores, golpea primero el conjunto de Cerro Porteño. Los resultados indican Cerro Porteño 1, Guaraní 0. Metalúrgica el Yunque, trabajos de tornería fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantizado un buen servicio. Dirección Avenida Oceviallana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002.
Metalúrgica Yunque. Correcto, se está chequeando por el VAR la acción, porque pareció muy solo el tapita Araujo. Por ahora vale el gol, por ahora Cerro Porteño arriba, Cerro Guaraní 0. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería. Te esperamos sobre Augusto Roa Bastos, esquina Pirizán, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984487059. Panadería Flecha. Correcto, estamos viendo aquí la reiteración de la jugada de nuestro soporte de imagen y está claramente habilitado el tapita Araujo. Estamos viendo de vuelta la reiteración y sí, estaba claramente habilitado el delantero de Cerro Porteño aparentemente. Vamos a ver, seguramente se va a trazar línea de igual manera. Se está revisando la acción por ahora Cerro arriba, Cerro Porteño 1, Guaraní 0. Fleming Medicina Prepaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Cibellana 1751, teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina Prepaga. Correcto, vale el gol, señores. Se confirma por el VAR. Ahora sí, Cerro Porteño 1, Guaraní 0, Julio. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Va saliendo Guaraní rápidamente el conjunto de Cerro Porteño. Marcó el gol, me dijiste los cuantos. A los 7 minutos. Correcto, muy rápido realmente, antes de los 10. Ya marcó Cerro, pelotazo arriba. Va cerrando Quintana con la cabeza. La pelota arriba, cuidado. El pelotazo arriba del Pires. La Mota recupera. Benítez para Guaraní. Pelea Mansur. Pierde la pelota. También aparece Benítez en el retroceso de Mansur. Falta en perjuicio de Mansur. Va a corresponder tiro libre de salida para Guaraní. Con esta victoria parcial, Cerro Porteño suma 20 puntos, sacándole 4 puntos a sus escoltas Guaraní y el Sportivo Luqueño, que quedan con 16. Correcto, allí Mansur ya la pone en juego. Pelotazo arriba. A ver qué indica el árbitro del partido. Todo el público aquí protesta. A ver qué dictaminó. Que estaba en movimiento el balón, quizás. No entendí realmente a qué refería el árbitro. Por esa razón repitieron el tiro libre. Ahora se repite de vuelta el tiro libre. Ya lo hizo Mansur. Va a salir Guaraní. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen, por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguimos en Instagram, llamanos al 0974-301-019, Aurora Store. Recupera Cerro con Pires de Mota, que juega arriba para el Pachi. Pachi juega sobre la punta zurda, aparece Totín. Va Totín sobre la punta zurda, se mete Totín, va Totín, juega arriba para Tapita. Allí está Tapita, está en el área, Tapita envía el centro, arriba. Cierra bien la defensa de Guaraní. Aparece López con un puntazo para adelante. Recupera de vuelta Cerro, salió mal Guaraní, pero el árbitro retrotrae la acción. Pita falta en perjuicio de Barbote. Va a corresponder tiro libre de salida para Guaraní. Mañana se cierra la fecha 8 del torneo Clausura Olimpia versus Libertad a las 4 de la tarde en el Defensores del Chaco y Sportivo Triniguense contra Nacional a las 18:30. Correcto, sonó la campanita y marcamos el tiempo de juego, Julio. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 12 minutos de la primera etapa y el marcador Quirios lo indica, Roberto Romero. El nuevo resultado aquí en Barrio Obrero, en el estadio Arsenio Nico, indica Cerro Porteño 1, Guaraní 0. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactando a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram o llámanos al 0981-937-767. Alexa Store. Va saliendo Barbote para Guaraní. Allí rompe línea de segunda central. Mete la pelota arriba, se equivoca, le regaló la pelota a Mati Pérez. Juega en cortito. Pelota para la presencia de Domínguez, que mete para arriba. Cierra bien Barbote con la cabeza, aparece Saracho. Allí en la mitad de la cancha, bastante disputado el trámite del encuentro. Levante la pelota arriba, Pérez Mota. Cabezazo, cuidado. Carga Guaraní, pelota sobre la punta zurda. Aparecía con todo. Falta, me pareció. A ver qué indica Romero. Carga Guaraní, se mete con todo. Está en el área. Pelea Ramírez, no sale en la zona de peligro. Allí se mete con todo, digo bien. Juega sobre la punta mitad de la cancha. En la mitad del área cayó. A ver qué pita el árbitro. Absolutamente nada. Allí en la mitad del área fue finalmente quien cayó Ramírez. No pasó nada, va saliendo, cerró. Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno, pero con estilo. Está el Keeper Barber Shop. Carga Guaraní, cuéntame Julio, la pelota arriba. El arquero Martín Arias tapó lo que pudo haber sido el empate. Apareció Fernández cuando carga Cerro, pelota sobre la punta zurda. Va corriendo Tapita, sale Gorelo Pérez a ver qué llega. Llegó el arquero antes. Allí Pérez la manda por el costado. Va a corresponder lateral ofensivo para Cerro. Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno, pero con estilo. Hasta el Keeper Barber Shop es la respuesta. Estamos sobre Curupatú y Petiros, sin Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Está el Keeper Barber Shop, guardianes del estilo. Correcto, señores, lateral ofensivo para Cerro. Allí Pérez Mota, que está recriminando al árbitro Romero.
que se va a repetir de vuelta el lateral. Me parecía que tendría que ser a unos metros más atrás. Ya se va a efectuar el lateral. Por ahora, cerro arriba, cerro 1, Granicero. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Meli Nails te asistimos con toda la profesionalidad. Diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Celsa, Esperati, Casi Capitán Insfran en Luque. Contactos al 0985-356-375. Meli Nails, arte en uñas. Domínguez Charrúa juega atrás de la pelota para Martín Arias. Ya la puso en órbita, pelota arriba de área. Allí el Pachi que no pudo controlar. En el rebote aparece. Allí Piris Namote juega atrás para Quintana. Quintana que juega más atrás para Arias. Va a recomenzar la salida de vuelta a Cerro. Va saliendo el ciclón. La plataforma perfecta para anunciar tu marca de temas, alcanzar tus objetivos y el fútbol de esencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. La pelota sobre la punta derecha, qué lindo pase del Pachi para Fabi Domínguez. Domínguez juega para el prócer. Allí la tiene Iturbe, mete arriba, se equivoca en el pase Iturbe. Se va a perder por línea de fondo. Va a corresponder salida para el conjunto de Guaraní, señores. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook y también en YouTube. En nuestras redes sociales nos pueden seguir en Twitter, Instagram, @AscensoPY. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen, por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguimos en Instagram o llámanos al 0974-301-619. Aurora Store. Cabezazo de Quintana, la pelota se pierde por un costado, va a corresponder el lateral para el conjunto de Guaraní. Rápidamente viene Mansur para realizar finalmente, deja para que realice el zaguero central. Hablamos de Barbote. Barbote juega atrás, el balón para la presencia de López. Mario López para el conjunto de Guaraní, entrega el balón para Saracho. Va saliendo sobre la zona izquierda, allí sobre el círculo central en campo propio, mete arriba Saracho. La pelota metió de la cancha, juega sobre la punta sur para Diego Fernández. Cierra antes Domínguez, la pelota que impacta en el Guaraní. Se va a perder por línea de fondo. Va a corresponder salida, a ver qué dictaminó falta finalmente. Falta es lo que indica el árbitro. Va a corresponder tiro libre de salida para Cerro. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Minela Piercing, somos un espacio de transformación, de elección y de expresión profunda donde marcamos más que la piel. Visítanos en nuestro local en Capiatá, ruta 2 kilómetros 19,5, teléfono 0984679443. Minela Piercing. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook canal, también a través de nuestro canal de YouTube, ambos, YouTube en Fútbol de Ascenso, también en Facebook, dale me gusta y compartir la señal, en YouTube suscribite, también en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, @AscensoPY. Quiero San Bernardino, visitanos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann, teléfono 0976-940-191, Quiero San Bernardino. El tapita que juega atrás de balón para Quintana, allí va saliendo Quintana, cuidado, se complica Quintana, casi le robó la pelota Ramírez, juega atrás para el portero Martín Arias, mete la pelota para arriba, queda en mitad de la cancha, recupera Mansur con un pelotazo para adelante, recupera de vuelta el conjunto de Guaraní, pelota de John Jairo, juega para Benítez, Benítez juega para Mansur, de vuelta para Jairo, allí juega el ecuatoriano, pelota sobre la punta derecha para Barbote, Barbote con la pelota Andrade con él, busca compañía, allí va Barbote, juega para Alcides Benítez sobre la punta derecha, Benítez con el centro, arriba cierra la defensa, el rebote de la recaptura, de vuelta Benítez, va a enviar otro centro que va a meter un cambio de frente, pelota sobre la punta zurda para Diego Fernández, allí va Fernández con la pelota sobre la punta zurda, pegado a la raya de cal, se asocia con Ramírez, de vuelta para Fernández, a ver si llega Fernández, cierra Fabio Domínguez, pareció falta, sí, tal cual, lo empujó allí Fernández a Domínguez, va a corresponder, tiro libre, salida para Cerro. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería, te esperamos sobre Augusto Roa Bastos, esquina Perizana, en la ciudad de Lambaré, teléfono 0984-487-059, Panadería Flecha. Correcto, se da la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego, Julio. Metalúrgica El Yunque marca el tiempo de juego, 17 minutos disputados de la primera etapa y el marcador que Dios lo indica, Roberto Romero. El marcador continúa a favor de Cerro, Cerro Porteño 1, Guaraní 0. Fleming Medicina prepaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Occidentala 1751, teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Lateral ofensivo para Cerro Porteño, señores. Va tomando la pelota Fabri Domínguez. Lateral sobre la punta derecha en zona ofensiva en campo rival en el patio ajeno. Va a enviar la pelota arriba Fabri Domínguez. Se le muestra allí como opción de pase Iturbe. También el Pache Carrizo se va acercando por ahí. Busca con quién descargar la pelota. Pelota para la presencia de Totín que juega arriba. Se equivoca en el pase. Le regaló la pelota a Ramírez. Ramírez se asocia con Maidana que transporta el balón. Va Maidana, se lanzó al suelo, perdió la pelota. Recupera de vuelta Mati Pérez para Cerro. Va saliendo el conjunto azulgrana. La mitad de la cancha la tiene allí Piris Namota. Entrega para la presencia del número 8. Hablamos de Pache Carrizo que entrega la vuelta para Piris Namota que gusta la mitad de la cancha. Allí se mete con todo Piris. Pincha la pelota para Totín. Va Totín para el gol. Totín ¡tá! La pelota se pierde por línea de fondo. Va a ser córner para Cerro. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992229950. Gotitas,
moda infantil. Corner sobre la punta derecha para Cerro Porteño, que sigue ganando por tanto contra cero. Metalúrgica Yunque, trabajos de torno y fresado, engranaje recto y helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Ceballala 4121 y R. 3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Le va a pegar el Pachi Carrizo, señores, sobre la oreja derecha o izquierda, en este caso del avance de Cerro. Le pega el Pachi, ya va a jugar, viene el centro, primer caño. La pelota por encima del travesaño. Apareció Totino Amarilla en el primer caño. Desvió levemente la pelota que cayó abruptamente, pero detrás del arco, custodiado por Pérez. Va saliendo Guaraní. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactándonos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram o llámanos al 0981-937-767. Alexa Store. Va saliendo López para el conjunto de Guaraní. Transporte de balón. Allí va la López, juega sobre la punta derecha, metió el pase arriba. Va corriendo a velocidad, aparece Ramírez, cierra bien Quintana. La mandó por un costado, va a corresponder lateral para el Indio. ¿Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno pero con estilo? Está el Keeper Barber Shop, es la respuesta. Estamos sobre Curopatí Petirosi en Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-003. Está el Keeper Barber Shop, guardianes del estilo. Lateral sobre la punta derecha, el sobre bote, juega el balón para la presencia de Mansur, envía el centro, arriba está en el área, aparece John Jairo, mete el pelota arriba, queda en los guantes de Martín Arias. Apareció el ecuatoriano John Jairo Sánchez, va saliendo Cerrón. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Melinaes te asistimos con toda la profesionalidad. Diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Ciencias Peráticas y Capitán Inzafrán en Luque. Contactos al 0985-356-375. Melinaes, arte en uña. Correcto, señores. Sigue siendo victorioso el conjunto de Cerro Porteño por un tanto contra cero. Y nosotros justamente aprovechamos y marcamos el tiempo de juego, Julio. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego. 20 minutos jugados de la primera etapa y el marcador que Dios lo confirma. Roberto Romero. El marcador continúa a favor del Ciclón. Cerro Porteño 1, Guaraní 0. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. Vende más, alcanza tus objetivos y el fútbol de ciencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Pelotas arriba del zaguero central López. Ya recupera sobre la punta sur. Aparece Fernández. Se mete con todo. John Jairo cayó. Falta en perjuicio del ecuatoriano. Va a corresponder tiro libre para el Indio. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen. Por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable de excelente calidad. Seguimos en Instagram. Llámanos al 0974-301-619. Aurora Store. Tiro libre para Guaraní, señores. Se levantó el público aborigen. Frontal al arco de Alexis Martín Arias. Le va a pegar Mansur, me parece. También está Diego Fernández como probables ejecutores de este tiro libre que tiene a favor del conjunto de Guaraní, señores. Frontal al arco de Alexis Martín Arias, que allí está indicando dónde tiene que estar la barrera. Va a autorizar el juez. Le pega Mansur, le pega Fernández. Veremos. Autoriza Romero, ya lo hizo. Ahora sí indicó antes, ahora se autoriza. Le pega Fernández. Fernández le pega al arco centro. Finalmente no llegó allí Saracho. La pelota se pierde por línea de fondo. Va a corresponder salida para el Ciclón. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Minela Piercing, somos un espacio de transformación de elección y de expresión profunda donde marcamos más que la piel. Visítanos en nuestro local en Capiatá, ruta 2, kilómetro 19 y medio. Teléfono 0984-679-443. Minela Piercing. Correcto, va a sacar el portero Alexis Martín Arias, señores. Estamos en vivo, en directo, a través de Fútbol de Ascenso, en Facebook y en YouTube también, para que se puedan suscribir. La pelota sobre la punta sur, va corriendo el Pachi. A ver qué acontece en esta acción. La pelota se pierde por un costado. Va a corresponder el lateral ofensivo para Cerro. Ya va tomando la pelota el Pachi Carrizo, que juega en corto para Totín. De vuelta para el Pachi, pelota ahora para Rivero. Rivero que juega en cortito para el Pachi Carrizo, que se hace manija de Cerro. Cambia sobre la punta derecha, qué lindo pase. Pelota para la presencia de Domínguez. Este juego para Iturbe. Iturbe con la pelota sobre la punta derecha. Aparece el prócer. Allí va Iturbe de vuelta para Domínguez. Fabri se mete Fabri. Juegan de vuelta para Iturbe. Iturbe en el vértice del área. Se mete con todo. Entre diagonal. Envía el centro. Arriba. No pudo. Totino Amarilla. La pelota se pierde por línea de fondo. Va a ser saque de arco y salida para el Indio. Quirio San Bernardino, visitándonos y llevate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Bastante trabado el trámite del encuentro por ahora. Cerro trata de salir rápido. Guaraní que busca los espacios que de por ahí pueda dejar Cerro Porteño. La pelota en la mitad de la cancha. Va saliendo el conjunto de Guaraní. Pelota sobre la punta derecha. Aparece con todo por ese sector Barbote. Allí Barbote juega al medio. Balón para la presencia de Maidana. Juega de primera sobre la punta derecha para el Cid Benítez. Allí va Benítez, que es muy rápido. Se mete Benítez, metió el juego. La pelota para que vaya corriendo a toda velocidad John Jairo. La pelota se pierde por línea de fondo. Parecía córner.
Me pareció que el último en tocar fue Quintana. Para mí que John Jairo hizo rebotar la pelota por Quintana. Sí, también he visto esa misma situación. Todo el público se levantó a recriminar la acción de línea número 1 de nombre José Cuevas. Indicó que va a corresponder saque de arco y por consiguiente salida para el Ciclón. La fecha 22 de la división intermedia arrancó este fin de semana. Encarnación derrotó 1-0 a Pastoreo. Sol de América derrotó 2-1 a Tacuarí. Fernando de la Mora cayó de local 3-0 contra Deportivo Santaní. 12 de junio tomó la punta al derrotar al Rubio Ñu 2-0. Capiatá cayó de local 1-0 contra River Plate. Y Guaraní Efran cayó de local 2-1 contra Deportivo San Lorenzo. Va cargando su pelota para el tapita, mete el pase Río, pica, Rivero está en el área, se rebotar en el rival. Va a ser córner, o sea que veremos quién indica Romero. Córner para Cerró. Mañana, domingo 17 de agosto, culmina la fecha 22 de la división intermedia. Carapeguá a las 10 de la mañana va a recibir a Guaireña e Independiente de Campo Grande a Resistencia también a las 10 de la mañana. Córner sobre la punta derecha, sobre la punta zurda, en este caso del avance de Cerro. Punta derecha de Guaraní, le va a pegar Iturbe. Correcto, Iturbe le va a pegar a esa pelota, señores. Tiro libre de esquina para Cerro, que busca ampliar el resultado que tiene a favor por ahora. Va a enviar la pelota arriba Iturbe y autoriza Romero, el juez principal. Va a enviar el centro, la pelota de Iturbe. A ver, se demora, se toma su tiempo el zurdo. Ahora sí viene el centro, el primer caño, desvío. A ver quién llega, le pega a la pelota que se pierde por línea de fondo. Apareció el futbolista Quintana, el zaguero central que apareció en zona ofensiva. Va a corresponder el salido para Guaraní. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería. Te esperamos sobre Augusto Roa Bastos, esquina Pirizal, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984-487-059. Panadería Flecha. Va saliendo Saracho sobre la punta sur para el conjunto aborigen. Allí la tiene Saracho para el conjunto de Guaraní. Juega en cortito para Luis Martínez. De vuelta para Saracho. Saracho que va jugando de vuelta con Martínez. Va saliendo el conjunto de Guaraní, señores. La pelota al medio. Allí balón para la presencia de Mario López. Allí el líbero que juega de línea 3, en este caso el conjunto de Guaraní. Pelota de Barbote, juega al medio. Balón para Maidana. Maidana juega más arriba. De primera va tocando Guaraní. Pelota sobre la punta derecha para López de vuelta. Allí la tiene López. Barbote, perdón. Envía el centro arriba. El segundo caño. No va a llegar Fernández. La pelota se pierde por línea de fondo. Va a corresponder saque de arco y salida para el conjunto de Cerro Porteño. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego. 26 minutos disputados de la primera etapa y el marcador que Dios lo indica. Roberto Romero. El marcador continúa a favor de Cerro Porteño por un tanto contra cero. Fleming Medicina prepara tu salud en las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Ocebellala 1751. Teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Va cargando Guaraní, señores, se mete con todo Fernández. Allí aparece Diego, se mete Fernández para el conjunto de Guaraní. Envía el centro arriba, cuidado, bajo contra el pecho, aparece John Jairo. Rechaza bien Quintana, va corriendo Barbote tras la pelota. Allí Barbote en campo propio, meter la pelota para arriba, ya lo hizo, pelota por elevación, cae sobre la punta derecha, cierra bien. Allí el Pachi Carrizo juega al medio, balón para la presencia, cuidado, se mete con todo, juega al medio, vuelta para el Pachi. El Pachi Carrizo con la pelota, busca compañía, construye la salida, mete la pelota arriba, cierra bien la defensa de Guaraní. La pelota que le va cayendo a Mansur en la mitad de la cancha, juega al medio, balón para John Jairo sobre el círculo central, aparece el ecuatoriano, allí va John Jairo, juega sobre la punta zurda, apertura para Maidana, se mete con todo Maidana, de vuelta para John Jairo, allí el ecuatoriano busca compañía, observa el panorama, construye la salida, se mete John Jairo, juega de vuelta para Maidana sobre la punta zurda, carga el indio, se mete John Jairo, envía el centro arriba para Fernández, no pudo controlar, la pelota se va a perder por un costado, va a corresponder el salido para Cerro. Metalúrgica el Yunque, trabajos de tornería fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Ocebellala 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalúrgica el Yunque. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso, señores, dale me gusta y compartir la señal para que esto pueda llegar a más personas, también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, estamos también como Fútbol de Ascenso, en Twitter, en Instagram, estamos como @Ascenso, carga Guaraní, se mete con todo John Jairo apunta, le pega, le salió un tirito John Jairo, quiso emular el gol que le hizo Olimpia, le salió mal, la pelota quedó mansita en los guantes de Arias, va saliendo Cerro. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Uno más, Julio.
Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos. Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram, Alexa Store, o llamanos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Rivero juega la pelota arriba, recuperaba el bote, cuidado hacia adelante Totín. Totín con la pelota juega al medio, balón para la presencia de Marcelino, recupera Luis Martínez, falta en perjuicio de Totín amarilla, va a corresponder tiro libre, salida para Cerro. Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno, pero con estilo. Hasta el Keeper Barber Shop es tu respuesta. Estamos sobre Curopatí y Petirosi en Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Está el Keeper Barber Shop, guardianes del estilo. Tiro libre, salida para Cerro, que gana un por un tanto contra Cerro. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Melinals te asistimos con toda la profesionalidad. Diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Celsa, Esperanticas y Capitán Insfran en Luque. Contactos al 0985-356-375. Melinals Arteluya. Va a corresponder lateral de salida para el conjunto de Guaraní, señores. Ya va tomando la pelota el zaguero lateral, en este caso Barbote, que juega una especie de lateral derecho, teniendo en cuenta que Guaraní está jugando con una línea de 3. Pelota arriba, que parecía falta en perjuicio de Ramírez. No pitó nada el árbitro, que está baja esos metros de acción. Me parece infracción. La pelota que va teniendo. Allí aparece Iturbe, juega sobre la punta derecha. Va corriendo el Pachi. Cierra oportunamente allí Barbote. Ahora corrige, porque a priori rechazó medias. En la segunda instancia rechazó la pelota por un costado. Va a corresponder lateral ofensivo para Cerro. La plataforma perfecta para anunciar tu marca de emblemas, alcanzar tus objetivos y el fútbol es ciencia. Nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Lateral sobre la punta zurda para el conjunto de Cerro Porteño, que busca ampliar el resultado. Juega arriba, pelota para la presencia del Pachi. Pachi juega atrás, el balón para el futbolista Prida. Mota de vuelta Pachi, repite Pachi. Carrizo dio bien, mete la pelota para arriba. Bajó bien, allí aparece con todo sobre la punta zurda el futbolista Araujo. Allí va Araujo, mete el pase arriba para Piri. Juega para Rivero, envía el centro. Arriba el cabezazo y Turbe. Cerro. Gol de Cerro Porteño. Cerro. Amplía el resultado del conjunto de azulgrana. No quiere saber nada de convertir en la punta. El conjunto de Cerro, el equipo más popular del país, el equipo de la mitad más uno. Cerro Porteño amplía. Cerro Porteño 2, Guaraní 0. Marcamos el tiempo de gol, Julio. A los 30 minutos de la primera etapa, Roberto. Correcto, señores. Cerro Porteño que amplía el resultado. El nuevo resultado aquí en el estadio Arsenio Rico indica Cerro Porteño 2, Guaraní 0. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen, por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguinos en Instagram o llámanos al 0974-301-619. Aurora Store. Iturbe, el autor del gol, señores. Juan Manuel Iturbe, el autor del segundo gol de Cerro Porteño. Amplía el ciclón. Cerro 2, Guaraní 1, Julio. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Minela Piercing, somos un espacio de transformación, de elección y de expresión profunda, donde marcamos más que la piel. Visítanos en nuestro local en Capiatá. Teléfono 0984-679-443. Minela Piercing. Gran gol de Juan Manuel Iturbe. Saltó más que todo realmente. Metió el frentazo allí para ajusticiar, como quien diría, el segundo gol de Cerro Porteño, Julio. Así mismo, Roberto, un 2-0 es bastante tranquilizador para el cuadro de Diego Martínez, ya donde estamos por llegar, ya en la última parte de la primera etapa del partido. Correcto, señores, tiro libre para Guaraní, que busca descontar antes del cierre de la primera etapa. Le va a pegar a esa pelota Mansur. Tiro libre para el conjunto de Guaraní, señores. Veremos qué acontece en esta acción bastante oblicua al arco de Alexis Martín Arias, también bastante remota a mi criterio. Le pega a Mansur, viene el centro, arriba está el arquero rebota, persiste el peligro, pelota para Martínez, le pega, increíble,
Se pone a tiro de empate el Indio. No quiere irse con el 2-0 en contra del conjunto del Indio. Descuenta rápidamente una serie de rebote ahí en el área azulgrana. La última, la tercera, la vencida. Nada que hacer para Alexis Martín Arias. El nuevo resultado aquí en el Arsenio Rico indica Cerro Porteño 2, Guaraní 1, Julio. Marcamos el tiempo de gol, Julio. A los 32 minutos de la primera etapa, Roberto. Correcto, señores. Partidazo aquí en el Arsenio Erico. 2 para Cerro, 1 para Guaraní. Una pelota que la defensa de Cerro nunca la pudo sacar. Rebote tras rebote. Martín Arias atajó todo lo que pudo, pero apareció Iván Ramírez. Creo que fue el cuarto rebote. La pudo mandar adentro y ahora el partido está más que candente, Roberto. Correcto, arriba Cerro, pero por un gol de diferencia. Lo hizo entonces el delantero Iván Ramírez. Descontó para el conjunto de Guaraní. Allí la gente de Cerro que protesta. Está protestando algo, no sabrá indicar qué. Vamos a corroborar. Pasó de todo realmente. Allí en el área, 2 remates. Uno tapó Arias, otro salvó el zaguero central Quintana, pero la tercera ya no pudo hacer absolutamente nada. ¡Vale el gol! Ya se confirma vía VAR el nuevo resultado. Cerro 2, Guaraní 1. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado, engranaje recto y helicoidales en general, garantizado buen servicio. Dirección Avenida Cibellana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Va saliendo Guaraní, pelota sobre la punta derecha. Le envió una lírica, es impresionante. Parecía falta, sí, falta de Quintana. Va a corresponder tiro libre para el Indio. Fleming Medicina prepaga tu salud en las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en la avenida Cibellana 1751, teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Tiro libre para Guaraní, señores. Se levantó el público aborigen. Viene el centro de Mansur. Arriba, cuidado, mal despeje. La pelota al córner y Turbe rechazó para atrás. Va a corresponder córner para Guaraní. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Corre para Guaraní sobre la punta derecha, señores. Le va a pegar a esa pelota Mansur. Busca el empate el conjunto de Cerro, mientras en el área se están tomando. Allí el futbolista de Cerro. Vamos a verificar de quién se trata. Uno de Saracho. El de Cerro no lo estoy, en este caso, identificando. Es Quintana, me parece que se estaba tomando allí con Saracho dentro del área, Julio. Sí, creo que es con Quintana. Si no es con Quintana, es con Totín. Con Totín, sí, es Totín, confirmado. Sí, es Totín, el número 9. Tiro libre de esquina para Cerro. Para Guaraní, digo bien, le pega Mansur, viene el centro. Arriba, cuidado, está el empate, remate. Se salvó Cerro, pedía penal la gente de Guaraní. ¿Qué pasó en el área? Esto seguramente se va a chequear en el VAR. Pidió penal la gente de Guaraní. El partido continúa, 2 para Cerro, 1 para el Indio. Creo que hubo una mano del defensa de Cerro, pero no sé si el árbitro vio que fue un rebote, por eso no cobró. Así que es cuestión de esperar lo que digan las cámaras de la televisión, Roberto. Habría que verificar realmente, porque habría que ver varias cuestiones. Aquí la inmediatez, la cercanía también. Pero esto seguramente se va a chequear en el VAR. Sí, lo están llamando del VAR al árbitro Romero, señores. Veremos qué dictamina el juez del partido. Por ahora, Cerro arriba, Cerro Porteño 2, Guaraní 1, Julio. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram o llámanos al 0981-931-767, Alexa Store. Correcto, señores. Sigue para las acciones. Se está chequeando la acción. Veremos qué dictamina Blas Romero, señores. La gente de Guaraní y aquí todo el público pidió penal. Ahora sí, el público de Guaraní, señores, que está alentando con todo. Allí sigue conversando el árbitro del partido con la gente del VAR. Por ahora es de una posible mano de Matías Pérez, creo que es. Sí, le pegó vamos a ver la reiteración aquí de la acción. Y me parece que sí le pegó en el codo, me parece. Pero vamos a ver, vamos a confirmar. El remate fue de Martínez. Y pegó en la mano. Pero habría que ver también porque
Se desvió por el camino también la pelota. Hay varias cuestiones que se tienen que observar aquí como para determinar un posible penal para el conjunto de Guaraní. Allí siguen conversando la gente del bar con Blas Romero. Por ahora continúa 2 para Cerro, 1 para Guaraní. ¿Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno pero con estilo? Está el Keeper Barber Shop. La respuesta: estamos sobre Curva y Petirosi en Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Está el Keeper Barber Shop, guardianes del estilo. Correcto, no pasó nada, dice el árbitro del partido. Se va a ejecutar el lateral, ya lo hizo Barbote. Juega para la presencia de Benítez. Benítez envía el centro, es Mansur que envía el centro, arriba está. La pelota queda en los guantes de Martín Arias. Va saliendo Cerro. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Melina asistimos con toda la profesionalidad. Diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Ciencias Peráticas y Capitán Insfran en la ciudad de Luque. Contactos al 0985-356-675. Melináez, arte en uña. Pelotazo arriba de Marcelino. Rechaza bien con la cabeza Barbote. La pelota que cae en la mitad de la cancha. Aparece el futbolista Perita Mota. Aparece también Quintana, bastante disputado en la mitad de la cancha. Aparece para limpiar el camino Mansur. Mansur que abre fútbol sobre la punta derecha. Se va soltando Barbote. Corre Barbote para Guaraní. Pegado a la raya de Cal. Mete la pelota arriba para Ramírez. Cierra Quintana. La mandó por un costado. Va a corresponder lateral ofensivo para Guaraní. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. Vende más, alcanzar tus objetivos y el fútbol de esencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Carga Guaraní, se mete Barbote, le cierra los espacios. Apareció Quintana, se molestó, cuidado. Se molestó con el futbolista Marcelino. Envía el centro arriba Fernández. La pelota queda en los guantes de Alexis Martín Arias. Va saliendo el Ciclón. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen, por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguimos en Instagram, llamanos al 0974-301-619. Aurora Store, joyería. Uno más, Julio. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Minela Piercing, somos un espacio de transformación, de elección y de expresión profunda, donde marcamos más que la piel. Visitándonos en nuestro local en Capiatá. Teléfono 0984-679-443. Minela Piercing. Recupera y turno para Cerro. Juega en la mitad de la cancha. Aparece el futbolista Perita Mota. Entrega el balón para Pachi Carrizo. Ensancha el terreno de juego para la salida. Corre Blas Ramírez. Se mete Ramírez. Oportuno el cierre de Barbote. La mandó por un costado. Va a corresponder el lateral ofensivo para Cerro Porteño, señores. 2-1 la victoria parcial del conjunto azulurana. Pidió penal la gente Guaraní en la jugada anterior. No pasó absolutamente nada. Indicó Blas Romero, tampoco el VAR. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego. 40 minutos disputados de la primera etapa y el marcador que nos lo indica Roberto Romero. El marcador continúa a favor del conjunto de Cerro. Cerro Porteño 2. Guaraní 1. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992-229-950. Carga Guaraní, va también Julio, el remate arriba. Fuerte, muy fuerte el centro de Fernández. Se pierde por línea de fondo. Sin peligro alguno va a corresponder salida para el conjunto de Cerro. Continuamos con la venta, Julio. Fleming Medicina prepaga tu salud en las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Sevillana 1751. Teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Va a sacar el portero Alexis Martín Arias. El partido continúa a favor de Cerro Porteño 2-1. Quirio San Bernardino, visitanos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Ya la puso en órbita Alexis Martín Arias. Pelea y turbe. El balón le pasó de largo. Pelea Totín también. Cierra bien López con la cabeza. La manda por el costado. Corresponde el lateral ofensivo para Cerro. Ya va tomando la pelota Domínguez. Fabri Domínguez juega para Totín. Totín está en el área de vuelta para Domínguez. Va a enviar el centro. Ahora sí. Centro que baja la pelota que impacta en el zaguero central. Mal centro de Fernández de Domínguez. Bien. Cierra bien la defensa de Cerro. En la mitad de la cancha aparece allí la tapita juega para Rivero. Este juega sobre la punta sur para la presencia del Pachi. Se mete con todo el Pachi. Va el Pachi. Le cerra los espacios. Aparece Mario López. También aparece Barbote sobre la punta derecha de vuelta para Mario López. Otra vez con Barbote. Cuidado, se complica la salida. El conjunto de Guaraní. Pelotazo arriba de López. Va peleando con todo. Allí aparecía Ramírez. No pudo controlar la pelota. En el rebote recupera Quintana. Juega más atrás para Arias. Va saliendo Cerro. Panadería Flecha. Nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lobitería. Te esperamos sobre Augusto Robastos, esquina Pirizal, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984-487-059. Panadería Flecha. Correcto, amonestado. El número 2, Alcides Benítez, en el conjunto de Guaraní. Bueno, increíble también lo de Alcides, porque ya se despojó de la pelota Quintana y fue a atropellarlo
allí el carrilero derecho del conjunto de Guaraní para las secciones. Aprovechamos y metemos, Julio. Metalurgical Yunque, trabajos de tornillo fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantizado buen servicio. Dirección Avenida Cibellala 4121 y Henry Tres Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalurgical Yunque. Correcto, tiro libre de salida para el conjunto de Cerro Porteño, señores. 2-1 sigue siendo la victoria del conjunto azulgrana. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook, también en YouTube. Nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales, Twitter e Instagram, @AscensoPY. Le va a pegar a esa pelota Robert Pires Damota. Tiro libre para Cerro. Le pega Pires, pelota arriba para Totín. Allí el cabezazo de Totín, a ver quién llega. Cierra bien la defensa de Guaraní. Aparece Maidana, juega arriba para Benítez. Benítez juega sobre la punta zurda. Oportunísimo el cierre de Iturbe, que bajó a defender. Juega atrás para Arias. Va saliendo el ciclón. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram o llámanos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Cuidado, se chocaron allí los zagueros entre los futbolistas de Cerro. Digo, viene entre Pires Damota y también Quintana. Rechaza Rivero. Falta, pita el árbitro en prejuicio, digo bien, del Pachi Carrizo. El árbitro de la falta. ¿Perdón? Mansur, sí, el árbitro que lo advierte verbalmente. Amonestó al futbolista de Guaraní. Va a corresponder tiro libre, salida para el ciclón. ¿Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno pero con estilo? Está el Keeper Barbershop, es la respuesta. Estamos sobre Corpatí Petiros y en Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Está el Keeper Barbershop, guardianes del estilo. Correcto, señores, sigue parado las acciones. Quedó bastante golpeado allí el Pachi Carrizo en la zona lumbar, me parece que fue el golpe que ha recibido el volante ofensivo de Cerro Porteño. Ya se va levantando el Pachi Carrizo. Ya se reanudó el fútbol. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Belly Nails te asistimos con toda la profesionalidad. Diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Celsas, Peráticas y Capitán Isfran en Luque. Contactos al 0985-356-375. Belly Nails, arte en uñas. Pelotazo arriba de Quintana, pelea Totín, la pelota sobre la punta derecha, aparece Iturbe. Iturbe juega al medio, a ver quién llega. Aparece Marcelino, juega para el Pachi se mete. El rebote, cuidado, se mete con todo. El árbitro, ¿qué pita el árbitro? Falta del Pachi, Falta del Pachi, entonces. Falta en ofensiva. Amonestado el Pachi Carrizo. Va a corresponder tiro libre, salida para el Indio. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. Vende más, alcanzar tus objetivos y el fútbol esencia. Nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Fue amonestado el Pachi, ¿no? Amonestado, camiseta 8 del Pachi Carrizo. Creo que fue un pisotón a Mansur, justamente. Creo que le devolvió Roberto ahí. Correcto, entonces amonestado el Pachi Carrizo cuando sonó la campanita y marcamos el tiempo de juego, Julián. Metalurgical Yunque marca el tiempo de juego, 45 minutos, tiempo cumplido de la primera etapa y el marcador que Dios lo confirma, Roberto Romero. Carga Guaraní, pelota sobre la punta derecha, aparece con todo, se mete, allí viene el centro, arriba de Barbote, ¡está! Se habló con el arquero cuando parecía una pelota fácil. Desvió Quintana la pelota que se mete lentamente el arco de Cerro Porteño. Antes de la finalización de esta primera etapa, empata Guaraní, señores. ¡Qué partidazo! Partidazo Barrio Obrero, 4 goles en este primer tiempo, 2 para cada equipo. Guaraní 2, Cerro Porteño 2. Marcamos el tiempo de gol, Julio. A los 45 minutos de la primera etapa, Roberto. Correcto, partidazo, señores. Partidazo aquí en Barrio Obrero. La pelota atrás, recupera Guaraní. Pelota sobre la punta derecha. Iremos hasta los 55 minutos más. Agregó el árbitro del partido. Cierra Pires Damota con la cabeza. La pelota sobre la punta zurda. Aparece el Pachi, se mete con todo. Aparece también Capita. Era Totín, pierde la pelota del Pachi. Recupera Fernández para Guaraní. Metió la pelota para adelante. Se equivoca en el pase. Allí no pudo John Cairo. La pelota queda mansita en los guantes de Arias. Va saliendo Cerro. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen. Por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería, acero inoxidable y de excelente calidad. Seguimos en Instagram o llámanos al 0974-301-619. Aurora Store Joyería. Correcto, quedó golpeado el futbolista de Guaraní. Bastante adolorido, lo vemos allí en el terreno de juego. No sé si es Maidana. Me parece que es Maidana. Maidana o Martínez, uno de los dos.
es quien está allí tendido dentro del terreno de juego. Si te parece, aprovechamos y vendemos, mi querido Julio. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Minela Piercing, somos un espacio de transformación, de elección y de expresión profunda, donde marcamos más que la piel. Visitamos nuestro local en Capiatá, ruta 2, kilómetro 19 y medio. Teléfono 0984-679-443. Minela Piercing. Correcto, señores. El público de Guaraní que está con todo realmente. Caía 2-0 el conjunto de Guaraní. Lo empata antes de que concluya la primera etapa. Gol en contra de Quintana, increíble. Allí no se habló Quintana con Arias, Julio. Exactamente. Minuto 7, gol de Araujo. A los 30 llegó el gol de Iturbe. Y 3 minutos después viene el descuento de Ramírez. Y ahora sobre la hora cae el gol en contra de Quintana. Un partido que al minuto 30 yo incluso te decía que era un gol bastante tranquilizador, el gol de Iturbe. Pero ahora con este empate se viene un partido totalmente diferente. Y no me refiero a los últimos 3-4 minutos que quedan, sino a lo que va a ser el segundo tiempo. Va a ser un partido de alto voltaje, Roberto. Sí, es Martínez quien estaba golpeado, el capitán del conjunto de Guaraní. Ya está repuesto aparentemente, ya salió a un costado para ser atendido. Ya cerrado el fútbol, Julio. Con este empate parcial, Cerro Porteño sigue como líder del campeonato, 18 puntos, y Guaraní está cerca de él con 17 y Luqueño queda con 16. Va saliendo Piris para Cerro, juega en cortito. El balón para la presencia de Mati Pérez, juega sobre la punta derecha, apertura para Fabri Domínguez. Explotó una bomba de estruendo, me parece, aquí dentro del cuadro Perotelel, cuando el árbitro pita falta en perjuicio de Totín, que bajó hasta 3/4 de terreno para hacer contacto con el balón. Va a corresponder tiro libre para el conjunto de Cerro, y la bomba explotó dentro, allí donde está la hinchada de Guaraní. Cerca de del arco de Arias. Cerca de Arias, pero está la bomba, sí, tal cual. Ahí vemos la humareda que quedó detrás del arco de Martín Arias. Ya se reanudó el fútbol. La tiene el Pachi. Va el Pachi Carrizo para Cerro. Juega al medio, balón para la presencia de Piris Damota. Damota para Cerro Porteño. Juega en cortito, pelota sobre la punta derecha. Apertura para la presencia, cuidado. Se mete con todo, juega de vuelta al medio para el Pachi. Es Piris Damota, digo bien. Este sí es el Pachi. El Pachi Carrizo para Cerro, toquetea el conjunto azulgrana. La tiene Piris Damota de vuelta para el Pachi Carrizo. Carrizo de vuelta para Piris. Toquetea, Cerro busca el resquicio. Pelota para Mati Pérez, está en campo el rival, juega sobre la punta derecha, apertura para Fabri Domínguez, se mete con todo Domínguez, entra en diagonal, busca compañía, descarga el balón para la presencia de Mati, allí la tiene Mati Pérez, juega para Piris de vuelta, allí Piris la Mota, juega sobre la punta zurda, apertura para la presencia del Pachi, que envía el centro, arriba, desvío, córner para el conjunto de Cerro. Un minuto más, agrega el árbitro del partido, va a ser córner para Cerro. Quilio San Bernardino, visítanos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, a 50 metros de la avenida Guillermo Neumann. Teléfono 0976-940-191, Quilio San Bernardino. Corner sobre la punta derecha para el conjunto de Cerro Porteño, señores. Le va a pegar a esa pelota el Pachi Carrizo, tiro libre de esquina para Cerro, sobre el rincón derecho del terreno de juego. Va a levantar el centro, autoriza el juez, viene el centro, arriba, primer palo, mal centro del Pachi, rechaza bien la defensa del Guaraní, digo bien, retrocede Mati Pérez para hacer contacto con el balón, juega el medio, balón para Blas Rivero sobre el círculo central, mete la pelota arriba, cierra bien Saracho, la pelota le vuelve a caer allí a Rivero a la mitad de la cancha. Rivero mete la pelota sobre la punta sur para Iturbe, muy fuerte, imposible, el balón se pierde por línea de fondo, va a corresponder salida cuando el árbitro del partido apunta el círculo central. Final de la primera etapa, señores. Si te parece, dame dos casas comerciales y luego vamos a la pausa. El partido concluyó, 2 para Guaraní, 2 para Cerro en esta primera etapa, Julio. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantizando un buen servicio. Dirección Avenida Cebeyala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Fleming, medicina preparada, tu salud y las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Cebeyala 1751, teléfono 021-279-6060. Fleming, medicina prepaga. Correcto, señores, nosotros vamos a una brevísima pausa, luego retornamos para la etapa complementaria, en donde Cerro Porteño, Guaraní empata 2-2. Estaba cayendo Guaraní por 2-0, lo empata antes de que concluya la primera fracción. Partidazo, señores, aquí en el Arsenio Rico. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Pausa y volvemos.
Correcto, amigos, estamos de regreso para la etapa complementaria en donde el conjunto de Guaraní y Cerro Porteño por ahora empatan 2-2, digo bien, 2-2. Guaraní que estaba cayendo por 2-0 y en la parte final lo empata el conjunto aborigen. Gran partido en esta primera fracción, señores, 4 goles en un solo tiempo, así es que veremos qué nos depara en este caso en la segunda etapa, lo que va a ser el segundo tiempo. Veremos cómo se afronta, veremos si Cerro Porteño hace un cambio. Por ahora Guaraní es el que va a meter un cambio, se retira el capitán Luis Martínez por lesión, ingresa Thiago Servín en el conjunto aborigen. Veremos si Cerro Porteño realiza un oriente, Julio. Exactamente, será un segundo tiempo bastante entretenido, Roberto. Ambos equipos están buscando en la punta del campeonato. No creo que entren a regular para salvar nada más el empate y asegurar las posiciones altas de la tabla, así que va a estar bastante reñido. Guaraní está oliendo sangre, como se dice, así que creo que tiene con qué dañar al Ciclón de Barrio Obrero en esta segunda etapa. Correcto, señores, va a arrancar la etapa complementaria, aparentemente sin cambios. El conjunto de Cerro Porteño, por el lado de Guaraní, como indicamos, se retiró Luis Martínez, ya ingresó o va a ingresar, en este caso, Thiago Servín del conjunto aborigen. Te vuelvo a confirmar cómo queda la tabla alta de las posiciones del torneo clausura. Cerro Porteño está con 18 puntos, Guaraní va con 17, Sportivo Luqueño se queda con 16, quien ganó esta tarde el Sportivo Meliano. Y mañana juegan Trinidense y Nacional, que podrían quedar como escoltas también de Cerro Porteño. Correcto, cuando el árbitro del partido autoriza, ya está en marcha la etapa complementaria. Ya se juega de vuelta Guaraní 2, Cerro Porteño. Relata para Fútbol de Ascenso Roberto Romero. La pelota atrás va saliendo el golero del conjunto de Guaraní. Aparece Aldo Pérez, juega el balón sobre la punta zurda. Apertura para Saracho. Allí la tiene Saracho, mete la pelota sobre la punta zurda. Mete la pelota arriba, pelea con todo. Va cerrando allí Mati Pérez. Mete la pelota para adelante, impacta en el Guaraní. Se pierde por línea de costado. Va a corresponder lateral de salida para Cerro. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactándonos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram o llámanos al 0981-937-767. Alexa Store. Rechaza bien la defensa de Cerro para adelante. Va peleando por ese sector. Allí aparecía Mansur. Pelotas arriba del zaguero central del Cerro. Aparece Totín. Juega sobre la punta zurda. Allí va el proceso. Se mete Iturbe. Va Iturbe. Se mete Iturbe. Pierde la pelota. Volvió a ganar con fuerza. Aparece Totín. Cierra bien Saracho. Recupera Mansur para Guaraní. Mete la pelota para adelante. Se desvió en Marcelino. Cierra bien Mati Pérez. Allí Marcelino juega para Pires la Mota. Cambia sobre la punta zurda. Apertura para la presencia de Tapita, que juega de vuelta sobre la punta derecha. Mete la pelota para arriba. Pelea el prócer. Allí Turbe mete la pelota para arriba. Cierra bien Saracho con la cabeza. Va peleando también Pires la Mota. Bastante disputado el trámite del encuentro. La pelota la mitad de la cancha. Aparece con todo Quintana. Juega arriba. Recupera Guaraní. Allí se mete con todo Benítez. Juega sobre la punta derecha para Barbote. Va saliendo Guaraní. ¿Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno pero con estilos? Style Keeper Barber Shop es la respuesta. Estamos sobre Curupatí y Petirosi en la ciudad de Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Style Keeper Barber Shop, guardianes del estilo. Va a corresponder el lateral ofensivo para el conjunto aborigen, señores. Ya va tomando la pelota Barbote. Allí se muestra como opción de pase Benítez. Pelota para él. Allí se mete Benítez, que es muy rápido. Decide descargar el balón para López. Este juega para Saracho. Va saliendo Guaraní. Para las damas que quieran darle un toque especial a sus uñas, en Melly Nails asistimos con toda la profesionalidad. Diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Cienzas Peráticas y Capitán Insfran en Luque. Contactos al 0985-356-375. Melly Nails, arte en uñas. Corre Iturbe, qué potencia. Mete la pelota para adelante. Cierra bien Mario López. Oportunísimo el cierre de lo contrario. Presencia Tapita. Recupera Saracho. Saracho juega para Maidana. Maidana sale sobre la punta zurda. Mete la pelota arriba. Va corriendo a toda velocidad. Iván Ramírez cubre Mati Pérez. A ver qué aparece. Cerró muy bien Mati Pérez. Va saliendo para el conjunto de Cerro. Falta en perjuicio del mismo. Va a corresponder tiro libre para Cerro. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. Vende más, alcanzar tus objetivos. Y el fútbol de esencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook. También en nuestro canal de YouTube. Dale me gusta en Facebook. Suscríbete a nuestra plataforma en YouTube. También estamos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram. @DeAscensoPY. El día de hoy se jugaron las semifinales de vuelta de la Liga Premium de Futsal. La FEMEC consiguió su pase a la final, derrotó al Sport Colonial y en el clásico Cerro Porteño eliminó por penales a Olimpia.
Va saliendo sobre la punta zurda. Cerro, aparece Ramírez. Rivero, perdón. Mete la pelota para arriba. Aparece Totín. Cierra bien la defensa de Guaraní. Recupera Maidana. Maidana juega al medio. Se la adelanta el Pachi Carrizo. Aparece Benítez. Benítez sobre la punta derecha. Carga Guaraní. Cuidado. Se mete con todo. Benítez mete el pase arriba. Cierra bien Quintana. Recupera Riveros para Cerro. Juega arriba. Balón para Tapita. Tapita de primera. Mal pase. Se equivocó Araujo. Va a corresponder lateral ofensivo para Guaraní. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen. Por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguinos en Instagram o llámanos al 0974-301-619. Aurora Store. Pelotazo arriba de Pérez, va corriendo sobre la zona izquierda. Diego Fernández contra la marca de Mati Pérez. A ver qué indica el árbitro. Falta, me parece, en perjuicio del futbolista de Cerro. Va a corresponder salida para el Ciclón. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Minela Piercing. Somos un espacio de transformación, de elección y de expresión profunda, donde marcamos más que la piel. Ubicándose en nuestro local en Capiatá, ruta 2, kilómetro 19,5. Teléfono 0984-679-443. Minela Piercing. Va saliendo Cerro, lo tiene Martín Arias. Juega en cortito para Quintana, el segundo marcador central. Ensancha el terreno de juego sobre la punta zurda para Rivero. Mete la pelota para arriba, pelea el Totín. Cabezazo de Amarilla. Allí recupera de vuelta Guaraní. La volvió a perder. Cuidado, sale bien Guaraní. Recupera Barbote. Allí la tiene Barbote para el Indio. Sale sobre la mitad de la cancha. Cruza al círculo central. Pincha Barbote sobre la punta derecha para Benítez. Cierra oportunamente Quintana. El rebote parece el Pachi Carrizo. Juega más arriba. El balón para la presencia de Rivero. De vuelta para el Pachi. El Pachi juega para Marcelino. Allí la tiene Marcelino. Ensancha el terreno de juego sobre la punta derecha. En este caso, de izquierda a derecha. Toca Cerro. Fabri Domínguez con el Pachi. Allí la tiene el Pachi Carrizo. Busca compañía. No encuentra el resquicio y el rodeo del Pachi. La tiene Pachi Carrizo. Juega arriba para Peris Lamota. Lamota para la Cerro. Giró bien. Juega sobre la punta sur para Quintana. Va saliendo Cerro. Quillo San Bernardino, visitándonos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quillo San Bernardino. Levanta la pelota el Pachi Carrizo. Cuidado, se molestan los futbolistas de Guaraní. Aparecía Maidana con Saracho. Era el Servín, perdón, que acaba de ingresar. Va a corresponder lateral para Cerro. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería. Te esperamos sobre Augusto Roa Bastos, esquina Perizal, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984-487-059. ¡Remate! La pelota queda en los guantes de Pérez. Disculpame, Julio. Apareció el remate de Araujo. Justo a tiempo también apareció el golero Pérez. Sonó la campanita también. Y aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica, el Yunque marca el tiempo de juego. 5 minutos de la segunda etapa. Y el marcador, Quirios lo confirma, Roberto Romero. El marcador continúa. 2 para Guaraní, 2 para Cerro. Fleming Medicina prepara tu salud de las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Ceballala 1751. Teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina prepara. Correcto, salió mal aquí Saracho. Doble error. A priori en la jugada larga y en el rebote le quiso dar al portero. Mandó la pelota al córner. Córner para Cerro, señores. Sobre la punta derecha. Va a enviar la pelota arriba. El Pachi Carrizo sobre el rincón derecho del terreno de juego. Va a enviar la pelota arriba el Pachi, señores. 2-2 el partido. Tiro libre de esquina. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Ya están todos los grandotes dentro del área. Va a autorizar el juez del partido. Ya lo hizo Romero. Le pega al Pachi. Viene del centro arriba. Cierra la defensa de Guaraní. Un pelotazo arriba. Salió bien Guaraní. La pelota a la mitad de la cancha. Aparece con todo Mati Pérez. Corre Pérez con la pelota. Es Rivero que cambió de posición. El rebote. El balón para la presencia de Domínguez. Este juega más atrás para Arias. Va saliendo Cerro. Metalúrgica, el Yunque, trabajos de tornería fresado en granaje recto helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Ceballala 4121 y Arroyo Tres Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica. Carga Guaraní, se mete con todo Fernández. Juega al medio, pelota para Mansur. Mansur que juega sobre la punta derecha. Apertura para Benítez. Benítez con el centro arriba. Cierra con el pecho. Allí el zaguero central era Pachi Carrizo que bajó a defender. Juega sobre la punta zurda. Apertura para Quintana que va rompiendo línea. Va saliendo Cerro sobre el corredor izquierdo. Pelotazo arriba. Corre Rivero. Allí se mete Rivero. Cierra bien Barbote. La pelota que se pierde por un costado. Va a corresponder lateral ofensivo para Cerro. Cotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992-229-950. Cotitas, moda infantil. Quintana juega para el primer
primer marcador central. Matías Pérez para Cerro Porteño. Allí mete Pérez la pelota para arriba. Pelea. Allí aparece Tapita Iturbe de vuelta. La pelota sobre la punta derecha. Aparece Totín amarilla. Allí se mete Totín que salió mucho del área. Allí va Totín. Siempre Totín juega arriba para Marcelino. De vuelta para Totín que linda acción. Pelota para Iturbe. Allí Iturbe sobre la punta derecha. Corre. Iturbe está en el área. Allí Iturbe ganó por fuerza. Iturbe está en el área. A ver qué hace Iturbe. Se frena, busca compañía al rodeo. Allí Iturbe envía el centro. Arriba está. Cierra la defensa. Persiste peligro. Aparece Rivero. Le pega. La pelota por encima del horizontal. Va a corresponder salida para el Indio. Información de la primera B, tercera división del fútbol paraguayo. 12 de octubre, Itagua goleó 4-1 por Colombia. 24 de septiembre goleó 3-0 Atlántida. Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. 1-0 victoria sobre Atlético Colegiales. Presidente Ayes cayó de local 1-0 contra Sportivo Lipeño. Y Olimpia de Itá goleó 5-0 al 3 de febrero de Ricardo Brugada. Correcto, señores. El partido continúa. 2 para Guaraní, 2 para Cerro. Mañana culmina la fecha de que se está disputando de la primera B. 3 de noviembre recibe a General Díaz a las 15:15. También mismo horario para Silvio Petirosi contra 29 de septiembre. También Benjamín Acerola contra Sportivo Iteño y Fulgencio Yegros contra Martín Ledesma. Va saliendo Guaraní, señores, desde los cimientos. Pelota de Saracho. Cruza la pelota allí casi cerca de la media luna. Va teniendo López para el conjunto Aborigen. Allí Mario López levanta la pelota. Envía la pelota arriba sobre la punta zurda. Va corriendo, meta al medio, cabezazo. A ver quién llega. Cierra bien la defensa de Cerro. Aparece del retroceso Marcelino. Allí va saliendo Marcelino para el Ciclón. Juega atrás para Arias. Va saliendo Cerro. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram o llámanos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Va saliendo Fabri Domínguez para el Ciclón. Domínguez entrega el balón para la presencia de Matías Pérez. Este más atrás para Arias. Recomienza la salida. De vuelta a Cerro. Allí cuidado, casi se complica. El golero Martín Arias le complicó también a Quintana que mete con la zurda. Pelota hacia arriba. El del retroceso para Isidro Tapita. El rebote de favorece de vuelta a Quintana. Cuidado, se complica. Quintana pierde contra Benítez. Allí va Benítez sobre la punta derecha. Cayó al suelo. ¡Oh! A ver qué pinta la jueza. Absolutamente nada. Se volvió a levantar Benítez con la pelota. Lo marcan 3 de Cerro. Allí va Benítez. Perdió la pelota. Recuperó Blas Rivero. Sale sobre la zona izquierda. Aparece Tapita. Allí se mete Araujo. Juega atrás el balón. Rechaza Quintana. La pelota que cae en la mitad de la cancha. En la zona medular. Cabezazo de Marcelino. Juega más arriba. Aparece Fabri Domínguez para Marcelino. De vuelta para Fabri Domínguez. Va saliendo Cerro. La plataforma perfecta para anunciar tu marca, vender más, alcanzar tus objetivos y el fútbol licencia. Nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. La tiene Iturbe para Cerro. Entre el diagonal. Hay Iturbe. Apunta. Le pega. El arquero. Aparece el prócer Juan Manuel Iturbe. La pelota quedó mansita en los guantes de Pérez. Va saliendo Guaraní. Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno pero con estilo. Style Keeper Barber Shop es tu respuesta. Estamos sobre Curupato y Petirosi en la ciudad de Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Style Keeper Barber Shop, guardianes del estilo. Maidana sale para Guaraní. Pelota sobre la punta derecha. Apertura para Barbote. Barbote para el Indio. Descarga el balón para López. Va saliendo Guaraní. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Melinals te asistimos con toda la profesionalidad. Diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Censas, Peráticas y Capitán Fran y Luque. Contactos al 0985-356-375. Melinals Arte en Uñas. Gran centro de Benítez. No estaba atento Ramírez. No picó Ramírez, me parece. Pelotazo arriba de Marcelino. Juega sobre la punta zurda. Volvía allí Araujo, pero la posición bastante lícita bajo instancia de línea. La tiene Araujo. Juega para Rivero. Rivero juega atrás para Quintana. Va saliendo el Ciclón. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen. Por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguinos en Instagram. Llámanos al 0974-301-619. Aurora Store Joyería. Marcelino que descarga el balón para Mati Pérez. Este juega para Quintana. Toquetea el conjunto de Cerro Porteño que está siendo dominado por ahora del fútbol. Pelota de Ramírez. Juega sobre la punta derecha. Era Araujo, perdón. Juega para Rivero. Rivero juega para Quintana. Quintana para Cerro. Va saliendo. Allí se va soltando el futbolista Piridas Mota. Juega para el Pachi. El Pachi entrega el balón sobre la punta derecha. Allí va mandando el balón para Fabri Domínguez. Se mete Fabri para el conjunto de Cerro. Se mete Domínguez con la pelota. Descarga el balón para el Pachi. Allí la tiene Pachi para Cerro. Cuidado. Rodeo de Pachi. Casi pierde. Ahora sí pierde la pelota. Recupera Ramírez. Va cargando Guaraní. Se mete con todo Ramírez. Ramírez con la pelota. Ahora que hace Ramírez. Apunta. Le pega. Le salió mal el remate a Ramírez. Y le mostraba también Mansur como opción de pase. Va saliendo Cerro. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Vinela Piercing. Somos un espacio de transformación, de elección y de expresión profunda donde marcamos más que la piel. Ubicanos en nuestro local en la ciudad de Capiatá. Teléfono 0984-679-443. Vinela Piercing. El Pachi Carrizo con la pelota. Allí la tiene el Pachi. Juega sobre la punta derecha. Apertura para Iturbe. Allí se mete Juan Manuel Iturbe. Iturbe con la pelota en la diagonal. Busca compañía. Siempre Iturbe. Iturbe. Transporta el balón. Descarga el balón para la presencia de Piri Damota. Allí Damota. El rodeo pasó de largo. Benítez. Piri Damota digo bien. Juega para el Pachi. El Pachi abre fútbol sobre la punta derecha. Apertura para Domínguez. Domínguez que envía el centro. Arriba el segundo caño para Araujo. Bajó para Iturbe.
La pelota va encima del travesaño. Cargó de vuelta a Cerro. Va a corresponder salida para el Indio. Quirio San Bernardino, visitando y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Va saliendo Guaraní, la tiene López, juega sobre la punta derecha. Apertura para Barbote. Barbote que transporta el balón, juega para Alcides Benítez. Benítez con la pelota, busca compañía, juega al medio para Mansur. Mansur para Guaraní, cuidado, se complica, aparece Benítez, se mete con todo Benítez. La pelota que se pierde por el costado. Corresponde lateral para la visita. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería. Te esperamos sobre Augusto Roa Bastos, esquina Pirizal, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984-487-059. Panadería Flecha. Carga Cerro, se mete con todo, está en el área, cuidado, va Rivero con la pelota, juega al medio, el remate, viene el centro. La pelota impactó de vuelta en su propio compañero. Va a corresponder salida para Guaraní. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería ofrecido de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Cibellala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. 2-2 el partido, señores. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook. También en nuestro canal de YouTube. Estamos en nuestras plataformas digitales. Dale me gusta a Fútbol de Ascenso. Estamos en Twitter, en Instagram como @Ascenso. Fleming Medicina prepara tu salud de las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Cibellala 1751. Teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Va cerrando Matías Pérez sobre la punta derecha. Va al córner. Corre para Guaraní. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992-299-950. Gotitas, moda infantil. Correcto, luego de este servicio de esquina marcamos el tiempo de juego. Correcto, Mansur le va a pegar sobre el corredor izquierdo, señores. Sobre el rincón izquierdo del terreno de juego. Va a levantar la pelota arriba el argentino Mansur. Corner para Guaraní, señores, que busca el primer gol del partido. El tercer gol del partido. Viene siendo arriba. Rechaza bien la defensa de Cerro. La pelota sobre la punta zurda. Va saliendo el Pachi. Limpió el camino, jugó la pelota para arriba para la presencia de Totín. Cierra el Pachi Carrizo. Cuidado, se complica, la volvió a recuperar. Pero la pelota ya salió del rectángulo de fútbol. Y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica El Yunque marca el tiempo de juego. 15 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador que Dios lo indica. Roberto Romero. El marcador continúa. 2 para Guaraní, 2 para Cerro. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda en el negocio. Seguimos en Instagram a Alexa Store, ok, o llamanos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, señores. Veremos que finalmente. Falta del Pachi. Falta del Pachi. Correcto, entonces. Tiro libre para Guaraní, señores, sobre la punta derecha. Le va a pegar a esa pelota Mansur. El argentino Mansur va a levantar el centro sobre la punta derecha. Tiro libre para el Indio que busca el tercer gol del partido. Busca pasar por primera vez al frente del tentador del conjunto de Guaraní, señores. Ya está Romero, el árbitro principal en su posición. Va a utilizar el juez, ya lo hizo. Viene el centro arriba. Rechaza a Quintana. La pelota se va a perder por el otro costado. Va a corresponder lateral ofensivo para Guaraní. ¿Precisas darle un cambio con tu imagen con un corte moderno pero con estilo? Está el Keeper Barber Shop, es la respuesta. Estamos sobre Curupatí y Petirosi en la ciudad de Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Está el Keeper Barber Shop, guardianes del estilo. Correcto, lateral sobre la punta zurda para el conjunto Origen, señores. Lateral que va a enviar la pelota arriba, Saracho. Ya están todos los grandotes dentro del área de Cerro Porteño, los que defienden y también los que atacan. Pelota arriba, rechaza la defensa. Cuidado, cierra oportunamente Rivero. Va saliendo el Pachi para Cerro. Allí el Pachi Carrizo metió al medio, se complica. Salió bien Tapito también. Falta, retrotrae la acción. El juez principal pita falta en perjuicio del Pachi. Va a corresponder tiro libre de salida para Cerro. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Melinals te asistimos con toda la profesionalidad. Diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Celsas Peráticas y Capitán Fran Duque. Contactos al 0985-356-375. Melinals Arte en Uñas. Correcto, fue amonestado Alcides Barbote en esa última acción en donde le cometió la infracción al Pachi Carrizo. Va saliendo Cerro, pelota sobre la punta derecha. La tiene Domínguez, mete la pelota arriba. Corre sobre la punta derecha, aparece Marcelino. Allí se destapó, cuidado. Se mete con todo el volante de marca. Allí va Marcelino, corre Marcelino, cayó. Falta en perjuicio de Marcelino. Inventó una falta allí el volante de marca. Va a corresponder tiro libre para el Ciclón. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. Vendemas, alcanza tus objetivos y el fútbol es ciencia. Nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso.
Correcto, no me pareció infracción realmente en perjuicio de Marcelino. Pero se inventó una infracción realmente porque ya se venía cayendo, ya picó largo también. No hubo un contacto. No, se tiró, se tiró. A mi criterio al menos se tiró allí el volante de Cerro. Hablamos de Marcelino. Tiro libre. Y el Pachi se están preparando. Sí, señora. Dos futbolistas como probables ejecutores de este tiro libre. ¿Le pega al Pachi o le pega a Iturbe? Si es por la posición, es para un zurdo. Está acercando Fabricio también, Fabricio Domínguez. Sí, allí aparece Fabricio Domínguez Huerta, el lateral derecho de Cerro. Veremos quién le va a estar entrando esa pelota, pero me parece que Domínguez no va a ser ni siquiera un probable ejecutor porque ya se va retirando. Tiro libre para Cerro, señores, sobre la punta derecha, casi cerca del vértice del área ubicado el balón. ¿Le va a pegar Iturbe o le pega el Pachi? Veremos. Tiro libre para el conjunto de Cerro Porteño, señores. Allí el árbitro indicando dónde tiene que estar la barrera. Sigue protestando allí Mansur, Julio. Sí, sigue protestando, pero ya se cobró la falta. No se puede. Aquí no hay caso de que el VAR pueda, en este caso, verificar, porque no es solamente con una roja se puede verificar. O un penal en este caso. O un penal, exactamente. Correcto, señores. Tiro libre para Cerro. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Se encienden las alarmas para el arco del golero Aldo Pérez de Guaraní. Tiro libre para el Ciclón. Se perdió muchísimo tiempo ya en este tiro libre. Mucha parafernalia allí del juez principal, del señor Blas Antonio Romero. Va a autorizar el juez. Le pega al Pacho, le pega a Iturbe. Veremos. Autoriza Romero. Antes indica que la barrera se adelantó. Ahora se autoriza el juez, le pega a Iturbe el remate, pega la barrera, mucho para Fernalia para esto. Mal remate de Iturbe, la pelota atrás, Riveros mete a la olla, pelotazo arriba, va cerrando la defensa de Guaraní, pegó en la mano, veremos qué indica el VAR, hubo mano en este caso, hubo una mano, pero veremos si fue intencional y todas esas cuestiones. La pelota sobre la punta zurda, carga Guaraní, se mete con todo, allí el recorte para adentro, no pudo, pierde la pelota, va a corresponder, falta finalmente, falta del delantero Ramírez, va a corresponder tiro libre para el conjunto de Cerro. Sí, creo que la mano del defensor como fue de rebote, esa mano no se cobra roja. Hasta donde tengo sí, tal cual, fue un rebote, la pelota botó al suelo y luego le pegó en el brazo al zaguero central de Cerro, pero el brazo estaba abierto. La otra cuestión también. Se prepara Cecilio mientras tanto. Sí. 3 cambios para Cerro, dos cambios. Cecilio, Morel y Aliceda sería camiseta 31. Correcto, entonces 3 cambios prepara Martínez para afrontar lo que va a ser esta segunda etapa. Me dijiste Cecilio uno de ellos. Camiseta 10, Jorge Morel, camiseta 5 y Nacho Aliceda con la camiseta 31 se están preparando para ingresar. Correcto, entonces 3 cambios va a meter el señor Martínez para afrontar al Cerro. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantizado un buen servicio. Dirección Avenida Sevillala 4121 y R 3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Flaming Medicina prepaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica de Il Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Sevillana 1751, teléfono 021-279-6060. Flaming Medicina prepaga. Va al VAR el árbitro, señores. Decíamos que la mano estaba muy abierta. Botó al suelo, pero sí la mano. Que era de un rebote, pero también el brazo, tenés razón. Estaba ampliando el volumen del cuerpo, como dicen los árbitros. Entonces veremos qué determinación posible penal para Guaraní, Julio, para Cerro, perdón. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Correcto, señores. Va al VAR Blas Antonio Romero. Vamos a ver qué determinación finalmente indica el árbitro del partido. Posible penal por ahora para el conjunto de Cerro Porteño. Veremos. Allí si el VAR le llamó es por algo, mi querido Julio. Exactamente, así mismo sería. Correcto, ahí estamos viendo la reiteración de vuelta de la acción. Le pegó en el codo, prácticamente. Lo que señala el árbitro es que le pega en la axila prácticamente, porque hace el gesto de que le pegó en la axila. Ok, hizo el gesto, sí, allí va Blas Romero, indica penal. Penal para Cerro Porteño, señores. Allí Romero, que dudó un chiqui me parece, pero allí el VAR lo llamó y ahora sí confirma. Penal para Cerro, Julio.
Quirio San Bernardino, visitanos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Esta misma mano cometió Cerro ante Nacional y no se cobró penal. Exactamente, fue bastante polémica. Recuerdo nada más. Sí, fue la fecha pasada, el sábado pasado justamente. El sábado pasado, la misma mano prácticamente. Y bueno, hay criterios distintos también de los árbitros. Cada criterio que tiene un árbitro también. Claro, bastante polémico. Que quizás esta mano no es polémica, pero teniendo en cuenta lo que ocurrió la semana pasada, que fue la misma mano, ahí tiende a haber ya esa polémica de por medio, Roberto. Bueno, yo estuve viendo un par de veces aquí la reiteración y te digo que no me pareció penal realmente. No me pareció penal, ni siquiera me parece que le pegó en el brazo, le pegó en la axila, me parece también. Sí, porque eso hizo el gesto, justamente el árbitro principal. Hace el gesto de que le pega en la axila el rebote. Correcto, señores. Penal para el conjunto de Cerro Porteño. Veremos quién es el penalero en Cerro. Habitualmente patea al Pachi. Despasarme en el clásico, es que le picó a Olveira en Ciudad del Este. Exactamente. Correcto, señores, penal para el conjunto de Cerro Porteño, que puede pasar de vuelta al frente del tanteador. Le va a pegar el Pachi Carrizo. Allí el árbitro indicando a Pérez que ya retroceda y se coloca en su posición el arquero de Guaraní, señores. Penal para el Ciclón. Veremos qué acontece en esta acción. ¿Quién gana la pulseada? Veremos quién gana la pulseada entre Pérez y el Pachi. Penal para Cerro, señores. Va a autorizar Blas Romero. El juez principal ya lo hizo. Autoriza el juez. Va el Pachi. ¿Le pica o no? ¿Le pica o no? El Pachi le pega. Cerro. ¡Gol de Cerro Porteño! Apareció el Pachi Carrizo, señores. Pensé que le picaba de vuelta. Cruzó el remate al palo derecho de Pérez. El arquero fue al izquierdo. Bien ejecutado por el Pachi Carrizo. Arriba Cerro, el Ciclón de Barrio Obrero. El equipo de la meta más 1. Cerro arriba, Cerro 3. Guaraní 2, marcamos el tiempo de juego, Julio. El gol del Pachi Carrizo se produjo a los 24 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, cuando Guaraní prepara dos cambios. Willy Mendieta con la camiseta 10 y creo que es Torales con la 17. Se retira John Jairo, justamente. Y camiseta 2, creo que es uno de los Alcides. Alcides Benítez. Alcides Benítez entonces se retira e ingresa con la 10. Torales entonces por Benítez. Y Mendieta por John Jairo. Willy por... Exactamente. También se retira Araujo, camiseta 21 de Cerro Porteño, para el ingreso de Cecilio Domínguez. Correcto, entonces, ¿un solo cambio va a introducir Cerro? A priori estaban 3. Un momento, porque creo que se anuló nuevamente. No ingresó al final Cecilio. Correcto, entonces no ingresó de vuelta Cecilio. La pelota sobre la punta derecha. Herido Guaraní, señores. 3-2. Está haciendo victorioso Cerro. 5 goles en este partido. ¡Qué partidazo! Allí va el Pachi. Falta ver juicio de Barbote. Va a corresponder tiro libre para el Indio. Si están buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactamos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram o llámanos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Va cargando Guaraní, señores, que se mete con todo, pasa al medio, cierra la defensa. La pelota sobre la punta derecha, envía el centro, arriba está el cabezazo. ¡Palo! En el palo, señores, increíble, pero ya no valía la acción. Estaba en posición adelantada, me pareció que fue Torales en su primera participación. Sí, salvó Cerro. O fue Mendieta, correcto. Ya no valía la acción, lo cierto y lo concreto que ya no valía la acción. Va a corresponder tiro libre de salida para Cerro. ¿Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno pero con estilo? Style Keeper Barbershop es la respuesta. Estamos sobre Curopatí, Petirosi, en Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Style Keeper Barbershop, guardianes del estilo. Correcto, se retiró también Iturbe. A ver si me ayudas con los cambios, Micael. Se retira Iturbe. 11 por 10, así que sería por Cecilio. También se retira
Marcelino. Alicea ingresa por Sergio Araujo. Por Araujo. Cecilio ingresa por Iturbe. Cecilio por Iturbe. Sí, se retiró Marcelino y ya ingresó Jorge Morel. Correcto, entonces los cambios en el conjunto de Cerro indicamos de vuelta. Morel ingresó por Marcelino, Cecilio por Iturbe y Aliceda por Araujo. Exactamente. Los tres cambios entonces en Cerro Porteño, Julio. La plataforma perfecta para anunciar tu marca, vende más, alcanzar tus objetivos. El fútbol de ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. La pelota sobre la punta zurda, aparece con todo el rechazo allí de Maidana, cuidado, salió mal, pelea con todo Cecilio, su primera participación. La pelota sobre la punta zurda, no pudo controlar allí mal pase de Mendieta, va a corresponder lateral ofensivo para cerrar. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Meli Nights te asistimos con toda la profesionalidad, diseños que cuentan tu historia en tus manos. Sistema sobre Celsa, Esperati, Casa Capitán Isfran en Luque. Contactos al 0985-356-375. Meli Nights, arte en uñas. Mal pase de Cecilio. Hay Cecilio que reclama que el lateral correspondía a Cerro. En línea indica que es para Guaní. Va saliendo Lindo. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen. Por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguimos en Instagram o llámanos al 0974-301-619. Aurora Store, joyería. Carga Cerro, la pelota arriba para Totín. Totín juega sobre la punta zurda. Allí se mete con todo Rivero que está en zona delantero. Cayó. No pitó nada al árbitro. Rechaza bien la defensa de Guaraní. Aparece Ramírez. Falta en perjuicio de Ramírez. Va a corresponder tiro libre. Salida para el Indio. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Vinela Persin. Somos un espacio de transformación, de elección y de expresión profunda, donde marcamos más que la piel. Visitándonos en nuestro local en Capital Ruta 2. Teléfono 0984-679-443. Vinela Persin. Correcto, señores. Va saliendo Guaraní que está cayendo por 3-2 Allí aparece Mario López para el conjunto aborigen. Juega sobre la punta derecha. Apertura para Barbote. Ahí Barbote cruza la mitad de la cancha. Se mete Barbote, mete el pase arriba. No pudo controlar allí Torales. Cierra bien. Aparecía Riveros. Mete la pelota arriba. Se equivoca. Le regaló a Saracho. Allí Saracho cruza el medio sector. Allí Saracho para Guaraní. Se mete con todo Saracho. Busca compañía. Pasa al medio. Se mete Torales. Cayó al suelo. A ver qué pinta el juez. Falta en perjuicio de Maidana. Finalmente va a corresponder tiro libre para Guaraní. Quirio San Bernardino. Visitándonos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Tiro libre para Guaraní, señores. Le va a pegar a esa pelota Mansur. Enzo Mansur le va a estar entrando esa pelota sobre la punta zurda, ubicado el balón. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Le pega Mansur, viene el centro, arriba. Rechaza la defensa. Cuidado, no sale de la zona de peligro. La toma William Mendieta. Allí va Mendieta sobre la punta derecha. Magol le queda para la zurda. Toca atrás a ver quién llega. Viene el centro arriba de Torales. Cierra bien con la cabeza Quintana. Recupera de vuelta Guaraní. Aparece Maidana. Envía la pelota arriba de vuelta. Cierra la defensa de Cerro. Cuidado, no suele salir. Aparece Saracho. Le pega. Cayó Saracho. No pasó nada. La pelota recuperada por Cerro. Sale Cecilio. Allí va Cecilio Domínguez con la pelota. Mete la pelota arriba. Cierra bien. Aparece Servín. Recupera Servín para Guaraní. Aparece Servín. Juega al medio. Pelota para Willy Mendieta. Levanta la pelota. Carga Cerro. Carga Guaraní. Digo, viene. Mal pase de Willy. La pelota arriba. Rechaza bien la defensa del conjunto de Guaraní. Va saliendo el Indio. Panadería Flecha. Nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería. Te esperamos sobre Augusto Robertos, esquina Pirizal, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984-487-059. Panadería Flecha. Correcto, allí Mansur lo empujó a Cecilio Domínguez, que cayó al suelo. Está amonestado Mansur. Mansur está amonestado. ¿Va a ser expulsado entonces? ¿O no? Amonestado Cecilio. No fue Mansur el amonestado, perdón. Cecilio y Mansur entonces. Camiseta 17 para Cerro Guaraní respectivamente. Correcto, entonces dos amonestados en esta acción. Enzo Mansur y Cecilio Domínguez en Cerro Porteño. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado, engranaje, recto, helicoidales en general, garantía un buen servicio. Dirección Avenida Cibellala, 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Sale Cerro, cuidado para esa Licera, juega sobre la punta zurda. Apertura para Totín, se mete con todo Totín, va Totín para Cerro, se mete Totín, juega para Licera. Ahí se mete Licera, está en el área, el remate. La pelota afuera, señores. Apareció el gordito Alicera. La pelota que impacta en el exterior de la red va a corresponder salida para Guaraní. Fleming Medicina prepaga tu salud y las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Cibellala 1751. Teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Servín sale para Guaraní. Pelota allí en la zona medular. Pelotazo arriba, cuidado. Mal despeje. Puntazo para arriba de Servín. Recupera el Pachi para Cerro. Aparece el Pachi Carrizo con la zurda. Mete la pelota arriba, cuidado. Carga de vuelta Cerro sobre la punta zurda. Se mete con todo. Aliceda está en el área. Ahí va el Nacho. Viene el centro. Bajo para Cecilio. Cecilio. Apunta. Le pega. ¡Gol!
Cecilio Domínguez, señores. Latigazo al palo derecho de Pérez. Nada que hacer para el golero Aborigen. Arriba Cerro. Cerro 4. Guaraní 2. Marcamos el tiempo de juego, Julio. A los 32 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, señores. El nuevo resultado. Guaraní 2. Cerro Porteño 4. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactándose a Alexa Store Sublimaciones. En general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram o llámanos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, señores. 4-2 la victoria de Cerro Porteño. Apareció de vuelta Cecilio. Se reconcilió con los goles Cecilio Domínguez, Julio. Un gol muy importante para Cecilio Domínguez. Bastante resistido por la hinchada en general. Así que le viene bien a Elias Cerro. Sale mal Cerro, el remate Maidana. ¡Golazo! Apareció Maidana, señores. Un latigazo al palo zurdo de Martín Arias. Nada que hacer para el golero de Cerro Porteño. Se pone a tiro de empate de vuelta a Guaraní. 7 goles en la visera. ¡Qué partidazo, por Dios! Cerro arriba por 1. Guaraní tiene 3. Cerro Porteño 4. A un gol se pone de vuelta Guaraní. Y nosotros marcamos el tiempo de gol, Julio. A los 33 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, el nuevo resultado. Guaraní está cayendo por un gol 4-3. Arriba Cerro, cuidado, aparece con todo Barbote. La pelota que se pierde por línea de fondo. Va a corresponder córner para Cerro. ¿Precisás darle un cambio a tu imagen con un corte moderno pero con estilo? Está el Keeper Barber Shop. Es la respuesta. Estamos sobre Curupatí y Petirosi en Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Está el Keeper Barber Shop. Guardianes del estilo. Córner sobre la punta zurda para el conjunto de Cerro Porteño, señores. Vemos quién le pega a Aliceda sería. Aliceda, perdón. Aliceda entonces, el gordito. El gordito Aliceda le va a pegar sobre la punta zurda. Tiro libre de esquina para el conjunto de Cerro Porteño, que busca de vuelta pasar a 2 enfrente del tanteador. 4-3, 7 goles aquí en la visera. Córner para el conjunto de Cerro. Le pega el gordito. El árbitro para las acciones. Quedó golpeado Cecilio. Creo que es entre Ramírez y Cecilio, justamente. Correcto, ya se repuso de vuelta Cecilio Domínguez, el autor del cuarto gol de Cerro Porteño. Pelota sobre la punta zurda, córner para Cerro. Viene el centro, bajo de Aliceda, mal centro, cuidado, no retrasó la defensa. Guaraní aparece con todo el remate. La pelota que se pierde por línea de fondo. A ver, cayó un futbolista de Guaraní. Creo que es una falta de Blas Riveros. Contra Barbote. Creo que es con Barbote, así es. Correcto, para las acciones aprovechamos el tiempo, Julio. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Meli Nails te asistimos con toda la profesionalidad, diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Celsa Esperaticas y Capitanis Fran Luque. Contactos al 0985-356-375. Meli Nails, arte en uña. Correcto, suena la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalurgical Yunque marca el tiempo de juego. 36 minutos de la segunda etapa y el marcador Quirios lo indica Roberto Romero. Lluvia de goles aquí en la visera, señores. 4 para Cerro, 3 para Guaraní. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen, por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguimos en Instagram, llamanos al 0974-301-619. Aurora Store, joyería. Correcto, se retira con la 37. Ingresa con la 37. Perdón, ingresa con la 37. Se retira. A ver, no observé el cambio, lastimosamente. Allí, otro cambio más. Ingresa con la 27, se retira el 8, que es... No sé si es... a ver, no, Alcides Benítez ya se retiró. El 9, ahí está. El 9, entonces... Vamos a verificar. Bueno, aquí nos complicó la existencia. El cuarto árbitro realmente. 2 cambios se prepara Cerro. Con la 17 se prepara... Aguayo. Por Cecilio, perdón, por Pachi. Por Pachi. Entonces, Y se retira Totín. Ingresa con la camiseta 33. Rodrigo Gómez. Rodrigo Gómez, entonces. Los cambios en el conjunto de Cerro y Guaraní. Metalurgical Yunque marca el tiempo. Carga Guaraní, pelota arriba, cierra bien la defensa del conjunto de Cerro. Allí toma Servín que levanta la pelota sobre la punta derecha, cabezazo para adelante, cierra bien la defensa de Cerro, parecía Quintana, recupera Mansur, pero el árbitro no pitó nada. Salió mal allí Quintana, la pelota que se pierde por un costado. Ahora sí corresponde lateral de salida para Guaraní. Metalurgical Yunque, trabajos de tornería, fresón, engranaje recto y helicoidales, ingeniería
general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Eusebio Ayala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Correcto, lo veo a Miño también, César Miño dentro del terreno de juego. El que se retiró, veremos, uno de ellos es Ramírez. Entonces allí va Miño, entonces, en filas de Guaraní. Vamos a corroborar un ratito los cambios en el conjunto aborigen. La pelota sobre la punta sur, de cabezazo arriba. Carga Cerro, se mete con todo. Aparecía, ya está también Bocón Torres dentro del terreno de juego. Pues se ve mal. Sí, creo que sí. Sí, está Bocón Torres. Juega, correcto. Por Totín ingresó. Por Totín, correcto. La pelota sobre la punta derecha, aparece con todo. Mete el pase al medio, se equivoca. El futbolista Barbote. La pelota sobre la punta sur, sale con todo. Corre Blas Rivero, transporta el balón. Carga Cerro, se mete Rivero. Va Rivero, pierde la pelota, aparecía Bocón Torres. El balón queda en los guantes del golero Pérez. Va saliendo Guaraní. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería. Te esperamos sobre Augusto Roabastos, esquina Pirizal, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984-487-059, Panadería Flecha. La pelota atrás va saliendo López para el conjunto aborigen. Juega para la presencia de Mansur. Allí Mansur transporta el balón, juega más arriba. Pelota para Willy Mendieta, de vuelta para Mansur. Va saliendo Guaraní. Fleming Medicina Prepaga, tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Sevillala 1751, teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina Prepaga. Rechaza la defensa de Cerro. Va cerrando Mansur, cuidado, no pudo cerrar. No puede salir la defensa de Guaraní. El rodeo de Servín salió bien, falta, pita el árbitro. Va a corresponder tiro libre para el Indio. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Corre sobre la punta derecha, parecía Benítez. Allí se mete con todo, carga Guaraní. La tiene Miño. Allí Miño para el conjunto aborigen. Miño con la pelota busca compañía. El rodeo de carga, balón para Barbote. Barbote para el conjunto de Guaraní. Mete el medio de vuelta. Carga Guaraní, se tiene con espacio para ese Miño. Allí se mete con todo en el centro. Arriba está. Cierra bien la defensa de Cerro. Cuidado, casi se complica la salida. Rechaza Rivero con la zurda. Va corriendo a toda velocidad. El Bocón Torres. El balón se va a perder. Por un costado va a corresponder lateral de salida para Guaraní. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. Vende más, alcanzar tus objetivos. Y el fútbol de ciencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Sale Servín con un pelotazo para arriba. Va peleando con todo. Cuidado, aparece Ramírez. Corre sobre la punta derecha. Allí se mete con todo. Es Miño, me parece. Mete al medio. Cierra bien la defensa de Cerro Porteño. Aparece sobre la punta zurda. Allí en el rodeo. El despeje de la defensa de Cerro. Cae en la zona medular. Aparece el Bocón Torres que tuvo que retroceder. Cuidado, mal pase del Bocón. Carga Guaraní. Se mete con todo. Torales. Cuidado, el remate. ¡Está! Arias se salvó. Cerro parecía sobre la zona izquierda. Me pareció que era Miño. Se salvó de la infección. El conjunto de Cerro persiste el peligro. Pelota atrás para la presencia. Cuidado, aparece Servín. Allí va Servín con la pelota. El rodeo de Servín descarga. El balón para la presencia de Mansur. Mansur para Guaraní. Mete el centro arriba. Cierra la defensa de Cerro. No, rechazaron bien. Carga el conjunto aborigen. Pelota sobre la punta derecha para Barbote. Allí la tiene Barbote. Envía el centro. Pelota arriba. Está en el cabezazo. La pelota por encima del travesaño. Va a corresponder saque de arco y salida para Guaraní. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactándonos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram o llámanos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, señores, el partido continúa. 4 para Cerro, 3 para Guaraní. ¿Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno pero con estilo? Style Keeper Barber Shop es tu respuesta. Estamos sobre Corporativo y Petirosi en la ciudad de Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Style Keeper Barber Shop, guardianes del estilo. Correcto, sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 42 minutos transcurridos de la segunda etapa y el marcador que Dios lo confirma, Roberto Romero. Cerro tiene 4, Guaraní 3. Fleming Medicina Prepaga, tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Sevillala 1751, teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina Prepaga. Correcto, amonestado el Willy Mendieta por la falta contra Cecilio Domínguez. Yo quedó bastante golpeado.
Cecilio Domínguez en Cerro Porteño. Para las secciones y aprovechamos y metimos, Julio. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería. Te esperamos sobre Augusto Roa Bastos, esquina Pirizal, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984-487-059. Panadería Flecha. Correcto, quedó bastante golpeado Cecilio Domínguez en Cerro Porteño. Para las secciones, por ahora sigue ganando Cerro. 4 para Cerro, 3 para el conjunto de Guaraní, señores. 7 goles ya tenemos aquí en la visera, en el estadio Arsenio Erico. Sigue ganando Cerro Porteño por 4 tantos contra 3. Información sobre la primera C. Resultados de la fecha que se está disputando esta semana. Pinoza cayó de local 1-0 contra Pilcomayos por Colonial. Cayó también de local 4-1 contra 1 de marzo. 12 de octubre Santo Domingo derrotó 1-0 General Caballero de Ceballos-Jue. Mañana juegan Capitán Figari contra General Caballero de Campo Grande. Humaitá con Colón de Ñambú y Atlético Juventud contra Oriental. Correcto, me parece también verlo a Alan Pereira en Guaraní. Ya vamos a confirmar un reto del cambio. La pelota arriba, sale Mansur para Guaraní. Allí la tiene Mansur, mete la pelota larga sobre la punta zurda, corre a toda velocidad. Aparece Torales, va Torales, corre Torales, cierra bien la defensa de Cerro. El rodeo cayó. Falta en perjuicio de Torales. Va a corresponder, viene peligroso tiro libre para Guaraní. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen, por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguinos en Instagram, llámanos al 0974-301-619. Aurora Store Joyería. Tiro libre para el conjunto de Guaraní, señores, sobre la punta derecha. Me parece que le va a pegar el Willy Mendieta. Mansur sería. Mansur, una especie de córner corto. Va a tener allí el conjunto de Aborígenes. Tiro libre para el conjunto de Guaraní, señores, sobre la punta zurda. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Le va a pegar a Mansur. Mansur ya se acomoda para entrarle a esa pelota. Ya están todos los grandotes dentro del área. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Autoriza Romero. Viene el centro arriba, cerrado fácil en los guantes del portero Arias. Va saliendo Cerro. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Minela Piercing, somos un espacio de transformación, de elección y de expresión profunda, donde marcamos más que la piel. Visítanos en nuestro local en Capiatá, teléfono 0984-679-443. Minela Piercing. La pelota sobre la punta derecha, allí la tiene el Willy Mendieta, abre fútbol sobre el corredor derecho, carga con todo, aparece Fernández, envía el centro, arriba, cierra bien la defensa de Cerro, el rebote, cuidado, recupera Miño, apunta, le pega, desvío, córner para Guaraní. Quirio San Bernardino, visitanos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados. Viene el centro, arriba, Montame Julio, rechaza la defensa de Cerro Porteño. Completamos la venta, Julio. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería. Te esperamos en Augusto Roa Bastos, esquina Pirizal, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984-487-059. Panadería Flecha. Centro de Mansur, queda mansita en los guantes de Arias. Termina el peligro para el arco de Cerro. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 45 minutos, tiempo cumplido del partido, y el marcador que Dios lo indica, Roberto Romero. Cerro Porteño 4, Guaraní 3. Fleming Medicina prepaga tu salud de los manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Eusebio Ayala 1751, teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Iremos hasta los 51, 6 minutos más. Agregó el árbitro del partido, Julio. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Ramírez con la pelota, cambió bien. Aparece sobre la punta derecha con todo. Se mete ahí, está en el área. Fernández, se mete para Guaraní. Allí va Fernández, envía el centro, arriba, desvío. Cierra la defensa de Cerro. Se salvó en el conjunto azulgrana. Carga Cerro, cuidado, se mete con todo. Allí va el Bocón Torres, se mete con todo. Muy solo, allí el Bocón se frena, busca compañía, pasó de todo. Solo contra el mundo, la aventura individual, cayó. Falta en perjuicio de Torres. Va a corresponder tiro libre para Cerro. En solitario, totalmente en solitario estaba Jonathan Torres y se sacó 4 jugadores y aprovechó. No era falta, pero el nerviosismo del jugador de Maidana, creo que era el Maidana. 20, le jugó en contra.
Correcto, señores. Falta en perjuicio del Bocón Torres. Va a corresponder tiro libre. Tiro libre para Cerro. Aquí Maidana ya le perdió la paciencia, me parece, a Jonathan Torres y le cometió una infracción, Julio. Exactamente, que no era tan falta, pero de Torres. Un toque, en fin. Exactamente, con la experiencia de Torres jugando con el nerviosismo, el jugador de Guaraní aprovechó esta jugada. No estaba totalmente en solitario arriba, Roberto. Tiro libre para Cerro, señores. Le va a entrar esa pelota Cecilio Domínguez sobre la punta derecha. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Le pega Cecilio, señores. Tiro libre para el Ciclón. Ahí se toma su tiempo, Cecilio. Ahora sí, envía el centro, pelota arriba. Rechaza la defensa de Guaraní. Completa Willy, su video salió mal. Le roba la pelota allí Pirina Mota. Le salió un cambio, pero la pelota se pierde por un costado. No pudo allí Gómez. Va a corresponder lateral ofensivo para el Indio. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram o llámanos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Pelotas arriba, cuidado sobre la punta derecha. Aparece con todo Guaraní en el centro. Arriba está el cabezazo. ¡Oh! No pudo, cuidado, afrontar. No pudo meter el frontazo. Digo bien, me parece que fue el Willy, el Mendieta, que estaba arremetiendo allí. Se salvó Cerro. Va a corresponder salido para el Ciclón. Precisas darle un cambio a tu imagen con un corte moderno, pero con estilo. Está el Keeper Barber Shop. La respuesta está más sobre Curpatí y Petirosi en la ciudad de Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Está el Keeper Barber Shop, guardianes del estilo. Correcto, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook, también en YouTube. Nos pueden seguir en el Twitter y en el Instagram. Estamos como @ascenso. Para las damas que quieran darle un toque especial a sus uñas, en Melina te asistimos con toda la profesionalidad. Diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Celsas Peráticas y Capitán Instran en Luque. Contactos al 0985-356-375. Melinals Arte en Uñas. Va saliendo Servín para el conjunto aborigen. Pelotas arriba de Fernández. Va peleando con todo el Willy. Cabezazo para adelante. Aparece también Torales. Va cerrando Rivera con un pelotazo para arriba. Cae en la mitad de la cancha. Bastante friccionado. El trámite del encuentro. La pelota sobre la punta zurda. Toma allí sobre la punta zurda. Corre con todas Aguayo. Allí Aguayo va corriendo. Se mete con todo. Allí va Gabriel Aguayo contra dos hombres de Guaraní. Pierde la pelota. Recupera bien López para Guaraní. Juega arriba. Pelota para el Willy Mendieta. Va saliendo Guaraní, señores. Se mete con todo. Willy mete la pelota larga sobre la zona izquierda. Peina. Cuidado. Ramírez. Cabezazo de Mansur. No apareció nadie. Aparece el de Cerro. Va saliendo sobre la punta derecha. Toma Cecilio. Sale Cerro sobre la punta derecha. Se mete con todo. Cecilio. Va Cecilio. Pierde tracción. La pelota que se le escapa por un costado. Va a corresponder lateral de salida para Guaraní. La plataforma perfecta para anunciar tu marca Vendemas. Alcanzar tus objetivos. Y el fútbol es ciencia. Nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Va saliendo Guaraní, señores. Pelotazo arriba de Servín. Lanzó un pelotazo largo. La pelota que cae. Cuidado para ese Miño. Juega arriba. Cabezazo de Willy. Rechaza Morel con la zurda. La pelota atrás para el portero Pérez. Va saliendo Guaraní. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen. Por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable de excelente calidad. Seguimos en Instagram. Llamanos al 0974-301-619. Aurora Store. Salió mal el portero. Le regaló la pelota a Aguayo. Allí se frena Aguayo. Busca compañía. Descarga el balón para la presencia de Riveros. Riveros el recorte para adentro. Que linda acción. Allí Riveros transporta el balón. Va Riveros. Pierde la pelota. Recupera Guaraní. Pelotazo arriba de Quintana. Le cae en la mitad de la cancha. Cabezazo para adelante. Cuidado. Se mete con todo Ramírez. Era Torales. Digo bien. Cierra bien la defensa de Cerro. Y nosotros lo aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego. 50 minutos disputados de la segunda etapa. Y el marcador, que Dios lo confirma, Roberto Romero. El marcador continúa a favor de Cerro Porteño por un 4-3. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras 12 sucursales. Teléfono 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Está para cualquiera del partido, señores. Juega Miño, el lateral ya lo hizo. Juega atrás el balón para la presencia de Servín. Allí Servín va a lanzar de vuelta la pelota arriba. Manda un pelotazo para adelante. Cae en la zona medular. Rechaza bien la defensa de Cerro. Cabezazo arriba de Miño. A ver qué pita el árbitro. Falta para hacer para Guaraní. Digo bien, en las adyacencias del área grande va a corresponder peligroso tiro libre para el Indio. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería. Te esperamos sobre Augusto Roa Bastos, esquina Pirizal, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984-487-059. Panadería Flecha. Correcto, peligroso tiro libre para el conjunto de Guaraní, señores. Allí va tomando la pelota Willy Mendieta para entrarle a esa pelota en las puertas del área grande. El peligroso tiro libre que tiene el conjunto a favor. El conjunto de Guaraní, Julio.
Metalurgical Yunque, trabajos de tornería ofrecidos de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Cibellana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalurgical Yunque. Le va a pegar Willy Mendieta, señores. Está como único probable ejecutor de este tiro libre. Le va a pegar el Willy. Peligroso tiro libre para el conjunto guaraní. Puede empatar de vuelta el partido aquí el Willy, señores. Última bola de la noche. Última vuelta del cronómetro, señores. Tiro libre para Guaraní. Le pega Willy. Allí el árbitro indicando dónde tiene que estar la barrera. Aquí Willy patea y se acaba el partido, señores. Tiro libre para Guaraní, señores. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. En la última acción fue amonestado Blas Riveros en Cerro Porteño. Tiro libre para Guaraní. Le va a pegar el Willy Mendieta. Autoriza el juez, le pega Willy. La pelota pega en la barrera. Muy poca altitud. La pelota atrás va saliendo para Willy. Cuando el árbitro del partido apunta al círculo central. Final del partido, señores. Victoria del conjunto de Cerro Porteño 4, Guaraní 3, Julio. Fleming Medicina prepaga tu salud en las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Te brindamos todo lo necesario para resguardar tu salud. Te esperamos en Avenida Cibellana 1751. Teléfono 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Correcto, señores, final del partido. Partidazo aquí en Barrio Obrero, aquí en La Visera. Realmente 7 goles no han entregado ambos equipos. 4 para Cerro, 3 para Guaraní. Partidazo aquí en el estadio Arsenio Erico. Se lleva la victoria el conjunto de Cerro Porteño. Suma 3 puntos. El conjunto de Cerro con esto suma 20 unidades, mi querido. Con esto Cerro Porteño, a transcurridas 8 fechas del torneo clausura, queda como único líder del campeonato, 17 puntos. Nos deja como escoltas en solitario a Guaraní y a Sportivo Luqueño con 16. Y ojo que si mañana gana el Sportivo Trinidense va a pasar a ser escolta, que tiene 14 puntos ahora, pero con una victoria sobre Nacional pasaría a tener 17 puntos. Correcto, señores, final del encuentro, victoria del conjunto aborigen. Si te parece, vamos a una tanda completa como para ir cerrando ya nuestra tarea periodística aquí desde Barrio Obrero, la ciudad de Asunción, en el estadio Arsenio Erico del Club Nacional. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, @Alexa Store, ok, o llamanos al 0981-937-767, Alexa Store Sublimaciones. ¿Precisás darle un cambio a tu imagen con un corte moderno pero con estilo? Style Keeper Barber Shop es la respuesta. Estamos sobre Curupatí y Petirosi, ruta 2, kilómetro 19,5 en Capiatá. Agenda tu visita al 0993-549-063. Style Keeper Barber Shop, guardianes del estilo. Para las damas que quieren darle un toque especial a sus uñas, en Melinals te asistimos con toda la profesionalidad. Diseños que cuentan tu historia en tus manos. Estamos sobre Celsa Esperati, casi Capitán Infran en la ciudad de Luque. Contactos al 0985-356-375. Melinals Arte en Uñas. Sabemos que los accesorios son importantes para una buena imagen, por eso en Aurora Store te podemos proveer joyería de acero inoxidable y de excelente calidad. Seguinos en Instagram o llamanos al 0974-301-619 a Aurora Store. Si alguna vez te sentís desconectado, este lugar es para vos. Minela Piercing, somos un espacio de transformación, de elección y de expresión profunda, donde marcamos más que la piel. Visitándonos en nuestro local en Capiatá, ruta 2, kilómetro 19,5, teléfono 0984-679-443, Minela Piercing. Quirio San Bernardino, visitanos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191, Quirio San Bernardino. Panadería Flecha, nos encargamos de preparar los mejores panificados para que lleguen con la mejor calidad a tu mesa. También contamos con panes para tu lomitería. Te esperamos sobre Augusto Roa Bastos, esquina Pirizal, en la ciudad de Lambaré. Teléfono 0984-487-059, Panadería Flecha. Metalurgical Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general. Garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Cibellana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalurgical Yunque. Correcto, señores, de esta manera también damos punto final a nuestra tarea periodística. Julio, algo más que agregar a esta encomiable labor que tuvimos el día de la fecha. Fuimos testigos fehacientes de una victoria impresionante de Cerro Porteño. 7 goles, nada más y nada menos que 7 goles hubo en este gran partido, este gran clásico, realmente entre Guaraní y Cerro Porteño. ¿Algo más que agregar a esta tarea, Julio? Nada más que eso.
agradecerte a vos, Roberto, y enviarle un abrazo grande a toda la audiencia de Fútbol de Ascenso que nos estuvo acompañando el día de hoy. Informarle que mañana vamos a estar también en una transmisión. Sí, tal cual. Mañana estaremos en este caso con las semifinales de la Liga Fernandina entre Ixateño y el conjunto de Boquerón. Partido de vuelta. A las 3 de la tarde, así que le esperamos a todos nuevamente. Partido en vivo y en directo ahí en Fernando de la Mora. Totalmente. De esta manera, señores, damos punto final a nuestra tarea periodística aquí desde el estadio Arsenio Nico. Nos reencontramos nuevamente en una próxima cobertura. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta la próxima. Sos mi alegría, yo daría la vida por vos, porque vos desde chico sos mi enfermedad, de la que nunca me quiero curar, y aunque nadie lo pueda entender, yo te quiero ver campeón, ciclón, ciclón, porque vos desde chico sos mi enfermedad, de la que nunca me quiero curar, y aunque nadie lo pueda entender, yo te quiero ver campeón, ciclón, ciclón. ¡Va! ¡Pianito! Cecilio Domínguez y Marfil, y su cumbia free, y su cumbia free, y su cumbia free. Cumbiamen Records.